Samuel nació inmerso en una comunidad de testigos de Jehová. Durante más de 20 años vivió atormentado por el miedo, la culpa y la manipulación, hasta que un día decidió dar un paso y salir al mundo. Hoy, su familia y amigos siguen sin dirigirle la palabra y ha tenido que enfrentarse a una gran oscuridad y un gran vacío. Sin embargo, ahora está feliz y agradecido de haber saltado al abismo y quiere compartir su historia de superación para que otros también puedan enfrentar sus propios miedos. Bienvenidos a la mente de un ex testigo de Jehová. Gracias, Samu, por permitirnos entrar en la mente de un ex testigo de Jehová. Como te he comentado antes, hace poco entrevisté a una chica que había salido del Opus, no quería revelar su identidad, pero no es tu caso. Tú quieres enseñar tu cara, tu nombre, tu voz. ¿No te da miedo hablar de esto? No. Antes igual un poco sí, pero ahora ya no. Ahora ya lo... He hablado muchas veces de ello ya. También forma parte como del proceso de autoterapia y ahora me gusta compartirlo. Forma parte de tu historia, de tu identidad, de ti mismo, al final lo que has vivido. Sí, es como llevar una cicatriz. Bueno, si quieres, vamos un poco en orden cronológico, en lo que es un poco memoria autobiográfica. ¿Cuáles son esos primeros recuerdos que tienes de pequeño de decir, yo estoy dentro de una comunidad, de un grupo, yo soy esto? ¿Cómo era ese proceso de darte cuenta? Vale, claro, yo no supe muy bien cuándo estaba en un grupo cerrado o coercitivo hasta que en el colegio me empezaron a hacer bullying por ser diferente. Claro, yo no celebraba los cumpleaños, no celebraba las navidades, cuando se hacía la típica carta de ¿qué os han traído los reyes? Pues yo ponía, a mí mis padres me decían, no pongas que te han traído algo los reyes, sino que a ti tus padres te compran regalos todos los meses del año, por ejemplo. Entonces yo tenía que poner, a mí no me han traído nada los reyes, pero todos los meses me han regalado esto, esto y esto. Entonces ahí era como, pues siempre había risas en clase o motes, insultos, bullying, básicamente. Entonces ahí yo empecé a ver que realmente me estaba limitando, o sea, que era una limitación y que yo estaba fuera del circo, por así decirlo. Entonces ahí, más o menos, no sé, 11 12 años, ya me di cuenta que, o sea, que yo no formaba parte del resto, ¿sabes? Que yo era bastante diferente. Igual antes, ya por ejemplo con 7 años, me acuerdo que se celebró el carnaval en Parvulitos, se hizo como una especie de vestimenta de indios o no sé qué, con bolsas de basura, no, o sea, me acuerdo de eso simplemente y como que la profesora me dijo que si lo quería hacer, yo le dije que no lo podía hacer porque no celebraba los carnavales, entonces me acuerdo que no me dieron la vestimenta del carnaval ese día, sino que me lo dieron como a la semana siguiente. Y todos los niños como que salieron vestidos de carnaval, yo no, y entonces como que también me pareció raro, pero eso igual te hablo con 6 años, no sé. O sea, que tú de pequeño quizás replicabas las normas y las prohibiciones que habías recibido en casa, pero no eras consciente ni de por qué ni de para qué. Simplemente yo sé que yo no hago esto. Claro, sí, porque no tienes capacidad de cuestionar, entonces era como, ok, bueno, pues esto es así y ya. Y preguntabas en casa, mamá, ¿por qué yo no puedo celebrar los cumpleaños, por ejemplo? Sí, y siempre me venían con un texto bíblico sacado de contexto por los testigos, donde me decían, pues, oye, mira, en la Biblia se mencionan cumpleaños y los dos acaban fatal, con una muerte, bla, bla, bla. O sea, no me voy a poner técnico, pero simplemente es como para... me demostraban que no estaban bien visto por Jehová y que por tanto no lo celebrábamos y que no pertenecía al mundo. Entiendo que los niños al hacerte bullying no sabían por qué te hacían bullying, sino simplemente te señalaban por hacer cosas Obvio. que no eran normales. Obvio, obvio. A día de hoy, de hecho, me han escrito personas del colegio que me hacían bullying y la verdad que, o sea, cero culpa. Porque al final tampoco ellos sabían ni por qué lo hacían, como tú dices, ni a quién se lo hacían, ni cómo repercutía luego eso en mí, que obviamente fatal, pero al final entiendo que los niños no son conscientes y de hecho a día de hoy lo agradezco. O sea, me refiero ha forjado una personalidad que no forja una persona que no sufre bullying. Entonces, bueno, o sea, lo agradezco Se entiende, sí. entre paréntesis. No es en plan rollo, hazme bullying, pero eso. ¿Y cómo no fueron, por ejemplo, en la adolescencia? Porque entiendo que, claro, la gente de tu edad, tus iguales, empezarían a salir, a hacer cosas que tú no podías hacer, a quedar con chicas también.
¿Cómo fue este proceso en la adolescencia? Ahí ya fue, pues obviamente ahí ya es donde se nota la gran diferencia entre ellos y yo. O sea, ya es donde empezamos a polarizarnos entre el bien y el mal, por así decirlo. Yo me acuerdo que, claro, cuando mis compañeros se juntaban a fumar porros, por ejemplo, pues yo ni de lejos, o sea, ni tocarlo. De hecho, yo les daba mensajes y les daba revistas y publicidad a ellos para intentar como decirles, hey chavales, no hagáis esto, mirad lo que dice Jehová en su publicación, en la Biblia, tal, sobre las drogas, sobre que vais a acabar durmiendo. Yo les decía, vais a acabar durmiendo bajo un puente, porque se empieza por un porro y luego se termina súper mega drogadicto, etcétera. Entonces, yo ya empezaba como a intentar como darles mi opinión y llevármelos a mi campo. Y ellos obviamente era como, a ver, Samu, vete por ahí a leerle la Biblia a otros, ¿sabes? Pero a nosotros no. Cuando salían de fiesta, pues yo recuerdo que la primera vez que yo salí de fiesta fue a los 15, 16 años. Pero eso estaba prohibidísimo para mí. O sea, yo ahí a los 15, 16 empecé a adoptar ya la doble personalidad, por así decirlo. ¿Vale? Como ellos lo llaman... bueno, no recuerdo ahora cómo le llaman los testigos, pero básicamente es una doble vida, así lo llaman ellos, que es como en la congregación tú eres un testigo ejemplar, por así decirlo, una persona que cumple con todas las normas y fuera de la congregación, cuando nadie te ve, pues haces otras cosas. Yo, sin salirme mucho de las normas, pero sí que empecé a beber alcohol con mis compañeros, a salir por ahí, pero muy limitado. Entonces, por una parte lo llevaba bien, por otra parte quería, pero nunca podía como unirme del todo a ellos. En ese momento ya eras consciente de dónde habías crecido, dónde habías nacido, cómo te habían educado. Sí, sí, ahí sí. De hecho, yo me bauticé a los 15 años, siendo consciente de que me estaba bautizando, ¿sabes? Rápidamente o sea, te explico cómo funciona. En teoría, el bautismo es voluntario, pero yo sufría, igual que mis hermanos, igual que cualquier niño o adolescente que nace dentro de la secta, sufre una presión constante para decirle, hey chaval, tienes ya 15 años, 16, 17 o 13, ya va siendo hora de espabilar y de bautizarte y de dedicar tu vida a Dios y la organización. Entonces yo me bauticé con 15 años, entonces ahí ya obviamente eres plenamente consciente de que eres testigo de Jehová y como la cagues, pues te expulsan ya con las consecuencias que ya eso para más adelante. Claro, pero ¿cuál es ese momento en el que tú dices, yo soy testigo de Jehová, de decir, ostras, yo soy diferente a la gran parte de la gente que voy a conocer? O sea, claro, porque, a ver cómo me explico, uno cuando nace en un entorno no se lo cuestiona generalmente, hasta que a veces no conoce diferentes entornos, hasta que no ve otras partes, otras perspectivas. Claro, el juego de los testigos es que te identifiques como testigo lo antes posible. Entonces yo, desde los 6 años, yo ya le dije a mi profesora de parvulitos, soy testigo de Jehová. Entonces no celebro esto, ni esto, ni esto, porque si no Jehová se enfada. Entonces, realmente, a identificarte como testigo de Jehová te enseñan lo primero de todo, prácticamente, ¿vale? Para que no haya dudas de quién eres, de lo que puedes hacer y de lo que no puedes hacer. Vale. Y a conocer las implicaciones, por ejemplo, ¿en qué momento te enteras de que si no cumples las normas, si no tienes esa doble personalidad, te pueden expulsar y te puedes quedar solo? Eso ya va más de adolescente, cuando empiezas a ver casos. Por ejemplo, yo en el pueblo donde me crié, que teníamos una congregación de 30, 40 adeptos, yo vi cómo expulsaban a una mujer, yo a lo mejor tendría 10 años, 11, y la expulsaron por cometer un pecado, nunca supe cuál era, da igual, porque no es un pecado, ya está, son sus normas. Y recuerdo de que nos cruzábamos de acera, o ella se cruzaba de acera cuando venía enfrente para no cruzarse con nosotros y saludarnos, porque ella sabía que nosotros no la podíamos saludar. Yo veía como ella llegaba a la congregación, se sentaba atrás del todo, siempre con la cabeza baja, como con actitud arrepentida, muy baja energía, muy triste. Y ahí como que ese fue ese momento que a mí me impactó porque era como, pero si la conozco de toda la vida. O sea, si hace nada estaba jugando con ella porque yo era un niño. Entonces, ¿y por qué ahora no la puedo saludar? Ni siquiera la puedo mirar. Y todo el mundo está de acuerdo en eso. Eso para mí pues fue chocante, pero dije, bueno, ok, esto es lo que hay, no podía cuestionar absolutamente nada porque era un niño. Entonces ahí, más o menos eso fue con 10, 11 años, y ya luego conforme vas creciendo, dentro de los testigos, pues vas viendo más casos y ya lo normalizas. Ya, ¿Viste de hecho, muchos casos de esos? sí.
Sí, amigos no muy cercanos, pero sí casi cercanos, de decirme, bueno, tío, hablamos en un año, porque me van a expulsar. Claro, pero en esos casos no es una expulsión, sino que es como un castigo, ¿no? De redímete y luego igual te admitimos de nuevo. Exactamente, sí. Sí, o sea, si tú, claro, si te expulsan pero es porque no quieres saber nada, porque vas como una cabra loca o simplemente quieres hacer tu vida y te has dado cuenta de que es una secta o un grupo coercitivo, pues es totalmente diferente a el que le expulsan porque él quiere ser testigo de Jehová, pero ha cometido un pecado porque no se aguantaban, pues tener una relación sexual o fumar o celebrar una Navidad o yo qué sé. Son diferentes motivos de expulsión, no los recuerdo todos, pero, o sea, por tontería. Bueno, ya el tema de la sangre ni te digo. Entonces, La sí, vestimenta, por ejemplo, puede ser un motivo de expulsión. no, pero sí es un motivo de conducta relajada y te pueden señalar en la reunión. Es decir, pueden hacer un discurso en concreto que vaya dirigido a ti públicamente, donde se hable sobre la vestimenta. Con tu nombre y todo. No, sin tu nombre, pero es un señalamiento. O sea, se le llama así. Entonces, bueno, pues eso, básicamente, si la persona quiere volver otra vez a ser testigo y a recuperar la relación con su familia, con sus amigos, con todo el mundo, porque solamente puede tener relación íntima con la gente que está dentro de los testigos, se queda solo, para no quedarse solo, pues tiene que hacer un proceso de arrepentimiento que puede durar meses o años. Ujú. ¿Tienen que hacer algo en concreto para mostrar redención? Que la actitud sea de arrepentimiento, Ujú. no pueden hablar con nadie, tienen que demostrar que están yendo asiduamente a las reuniones, a la congregación para que vean que nos está como desvinculando. Y bueno, poco más. Como dar el callo, aguantarte, que vean que estás sufriendo, que vean que estás muy arrepentido y cuanto más sufrimiento vean, pues más indicador de que es un arrepentimiento, entonces más posibilidades tienes de volver lo antes posible. ¿Y qué dirías que te diferenció a ti de tu familia para llevar esta doble vida, ¿no? ¿Por qué si tú has sido educado, has sido criado así? ¿Por qué en la adolescencia dices, bueno, voy a mantener aquí las formas, pero me voy a dar algunas licencias a escondidas? Bueno, hay un factor que es que yo nací el último. Nací el cuarto de mis hermanos, 14 años después del último. Entonces he sido siempre como el niño mimado de la familia, en el sentido de que he recibido mucho cariño, mucha atención, y por supuesto, después de 3 hijos ya adolescentes, mis padres mayores para tener un hijo después de ya 3, como que no fueron tan estrictos conmigo. O sea, yo sí que sentí, bueno, yo no lo sentían otros familiares que decían que me malcriaban a mí mis padres. Entonces decían, no, es que no le estáis educando bien. Y entonces yo siempre, ya se me como se me empezó a como considerar la oveja negra de la familia, ya desde pequeño. ¿Por qué? Porque yo decía palabrotas que no se pueden decir, porque era un poco el más rebelde, el que daba la nota siempre. Entonces ya tenía un carácter implícito que era muy rebelde desde pequeño, y aún siendo testigo y aún creyéndomelo todo. Y luego, en segundo lugar, mis padres no ejercieron tanto control conmigo como con mis hermanos. Claro, Porque ya eran más entiendo. mayores, ya habían 3 hijos ya que eran adolescentes, yo vine de rebote, ¿sabes? Era como, ¡fua! Sí. Que lo eduquen sus hermanos, ¿sabes? Claro, entiendo que para poder educar a alguien, para que sea tan fiel y cumpla tanto, hay que aplicar castigos, ¿no? Ante ciertas conductas y Mm, con mucha consistencia. Y cuando unos padres ya están más mayores o ya están cansados o... sí, a mí se me aplicaron muchos castigos, ¿eh? Pero sí que es verdad que quizás ahí hay una parte de carácter. O sea, la pregunta era que me diferencia de mis hermanos. O sea, mis hermanos, yo no soy más inteligente que mis hermanos. De hecho, probablemente mis hermanos sean más inteligentes que yo y tengan una capacidad increíble. Para mí fue la capacidad de atravesar el miedo. Porque todos en algún momento han tenido la capacidad de ver un muro invisible y de tener la capacidad de atravesarlo. Y decir, quiero investigar lo que hay fuera aquí, quiero comprobar realmente si esto es la verdad o me quedo con lo único que me han dicho aquí. Todos hemos tenido esa capacidad, y todo testigo de Jehová y toda persona humana que está dentro de esa secta la tiene. Pero da tanto miedo tomar esa decisión, que es una decisión, que al final creo que lo único que me ha diferenciado es la valentía. Y bueno,
Vale. etcétera, etcétera, etcétera. Luego hablaremos más de la salida. Sí. Entonces, en tu vida adolescente, ¿puedes describirnos un poco qué diferencias había entre Samu, por ejemplo, y los chicos de su clase? Vale. Bueno, los chicos de mi clase quedaban un viernes para tomar algo o para beber, básicamente, y Samu se unía, pero Samu le decía a sus padres que a lo mejor se iba con un amigo a ver las estrellas, porque tenía un telescopio, por ejemplo. Los amigos de Samu, mis compañeros de clase, a lo mejor quedaban un jueves. Samu, vente, vamos a tomar algo, vamos a ir a cualquier sitio. Y Samu les decía que no podía. ¿Por qué? Porque tenía reunión. Y no podía faltar nunca a la reunión. Entonces yo siempre, a mis compañeros de clase, a mí me da vergüenza admitir delante de mis compañeros de clase que yo estaba siendo un buen testigo de Jehová. Porque me había traído mucho bullying en el pasado, entonces a mí me daba vergüenza admitir como que me iba a ir a una reunión y me iban a hablar sobre la Biblia y yo iba a participar, etcétera, o a dar incluso una conferencia. Entonces, no solo mentía a mis padres, sino que también mentía a mis compañeros de clase para decirles que no iba a asistir a ese plan y les decía cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que ellos ya sabían que yo no iba por eso, pero ellos como que, ¿sabes? Entendían ahí, o sea, también usaron... Es como un pacto implícito ahí. Sí, usaron bastante empatía conmigo también en ese sentido y tampoco me lo hicieron nada difícil. Ellos sabían que en mi casa había unas normas, que era muy rara la cosa, que éramos muy religiosos y que no podían contar conmigo como contaban con cualquier otra persona normal. Jolín, tener que estar mintiendo constantemente en una etapa tan importante de desarrollo tiene que ser complicado. Bueno, para mí era fácil ya. Para mí era fácil porque literalmente, y no tengo ningún problema en decirlo, me hice experto en mentir. O sea, muy, muy experto en mentir. Porque era la única forma en la que yo tenía de vivir libre. De hacer algo de forma como persona normal. Porque si yo decía la verdad, en mi casa, o había un castigo, o había una disciplina, o había una reprimenda, o había una censura. Entonces yo estaba constantemente mintiendo a mis padres. Y constantemente mintiendo a mi familia. Era la única forma de vivir libre. Entonces, al final, para mí ya era fácil. O sea, mentía a cualquier persona, realmente. ¿Y eso ahora no te causa como alguna dificultad quizás para mostrarte tal y como eres, o ese miedo al rechazo, o quizás el de manera muy automática poner como una careta o una fachada? ¿No te perjudica a día de hoy en tus relaciones? No, porque a día de hoy, pues intento mentir lo menos posible. O sea, es decir, yo sé que mentir no... O sea, yo sabía que mentir no estaba bien. Para mí era muy fácil, pero siempre sentía culpa. Y me trajo muy malas consecuencias mentir, porque al final cuando mientes tan fácilmente, luego es muy fácil mentir a cualquier otra persona que ni incluso tienes por qué tienes por qué mentirle. ¿Qué pasa? Que ese miedo ya está instaurado en ti, entonces es como una reacción totalmente natural. Pero bueno, yo me hice la promesa a mí mismo que si realmente se trataba de respetar a la otra persona y de ser leal a la otra persona, yo no le iba a mentir, le iba a ser sincero. Y, o sea, no te digo que no se me pueda escapar una mentira piadosa en algún momento, creo que todos tenemos debilidades, pero no ni hablar de la forma en la que lo hacía antes. O sea, no sé, como que fue una etapa que dejé atrás. Y también cuando lo pierdes todo, por así decirlo, que como lo perdí yo, dices, ¿para qué voy a mentir si ya está? O sea, ya asumí las consecuencias, ¿sabes? Vale. Antes me has hablado, fuera de cámaras, de una tarea que tenéis, bueno, que teníais, que era la de predicar, ¿no? Ir llamando a las puertas. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Vale. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo lo hacíamos? ¿En qué consistía? ¿Cómo lo ¿Todo? hacíais? Sí. Vale. Yo empecé a los 6 años. ¿Con 6 años? Sí, pero no lo hacía... Bueno, sí lo hacía yo realmente. Yo acompañaba a mis padres, entonces mis padres me decían, mira, tienes que presentar esto a este señor mayor. Entonces mi padre decía, buenas, mire, le va a presentar mi hijo una cosa, le va a decir una cosa. Y entonces yo le presentaba, antes se llamaban tratados, que era un papelito así, donde aparecía el nuevo mundo, que es el paraíso que prometen los testigos, y entonces yo tenía como que decirle, mire señor, pasa esto, esto y esto y esto. ¿Qué pasa? Que como era un niño de 6 años, y era además bastante dicharachero y atrevido, y había visto como mi padre era experto en reclutar y era un buen líder y tal, pues yo la verdad que ya vendía bastante bien ya desde los 6 años. Entonces
ahí empecé y entonces pues se convirtió en una norma, vamos, desde que tengo uso de razón, era todos los sábados, mínimo, minimísimo, 3 horas, 4 horas de reclutamiento desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, 1 del mediodía. Y básicamente, pues el reclutamiento consistía en una reunión donde nos juntábamos todos, nos organizábamos, había diferentes territorios, diferentes zonas, tú vas a hacer la zona A, yo la B, tú la C. Ahí como no había ley de protección de datos, se apuntaban los números de las casas, se apuntaba el nombre de la persona que habíamos hablado, qué pensaba, qué objeción tenía, era como una venta. Total. Literal. Entonces, ¿qué era en lo que quedabas? En hacer seguimiento o también considerado como revisita. Entonces tú en la revisita le decías, oye, en el último día estuvimos hablando, me dijiste que lamentablemente ha fallecido un familiar tuyo, entonces, mira, te vengo a traer una publicación en concreto que habla sobre la resurrección y sobre cómo Dios traerá paz a la tierra y ta, 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 ta. Entonces, según lo que habías hablado, según tus notas, pues ibas y le revisitabas y hacías el seguimiento. Y eso era, pues, no sé, así yo recuerdo ir con mis padres y tener, pues, 10, 15 revisitas o seguimientos en una tarde. Entonces íbamos uno por uno, pum, pum, yo les iba acompañando, a veces hablaban ellos, a veces hablaba yo, y poco a poco me fueron instruyendo para ya cuando ya fui más adulto, ya yo salía solo a predicar, bueno, siempre salen parejas, pero ya como directamente tomas tú la iniciativa y te enfrentas a la persona y le solventas tú las objeciones, etcétera. ¿Y había algún tipo de perfil al que teníais que buscar más, con algunas características o situación? No porque es aleatorio, es random. Tú cuando picas a una puerta no sabes quién te va a salir. Pero obviamente la gente joven no había forma de reclutarla. La gente de edad entre los 20 y los 40, bastante difícil. Entre los 50 y los 80, cuanto más mayores eran, más fácil era que te escuchasen. Y dentro de ese rango de edad, tanto del 20 a los 80, eso da igual, las personas con más vulnerabilidad o dificultad o problemas o yo qué sé, cualquier cosa que estuviese en su vida pasándolo mal, pues eran más fáciles de reclutar porque siempre había un problema y yo iba a ir con la solución a ese problema basada en la Biblia, que es la interpretación de los testigos, entonces, bueno, te doy respuesta absolutamente a todo. Bueno, de hecho antes me contabas que cuando era quizás un poco más este reclutamiento en frío, podemos llamarlo, cuando no sabes nada de la persona, como que se ahondaba un poco en la herida o el miedo o situaciones problemáticas que están ocurriendo en la sociedad o en el mundo, ¿no? De, oye, mira, estamos en crisis, hay estos problemas humanitarios, Obvio. cuéntanos un poco de Sí, esto. o sea, por ejemplo, yo qué sé, sin ir más lejos, cuando pasó todo esto de la pandemia, pues ahí imagínate. Ahí era como, estos son las señas de los últimos días, porque esto lo predecía la Biblia, etcétera. Ahí estabas dentro todavía, No. en pandemia. Ahí en la pandemia yo la usé para salir, precisamente. Vale, ahora iremos a eso. Sí. La pandemia a mí me vino de perlas. O sea, fue un salvavidas para mí. Yo qué sé, si la persona te decía de repente, no, yo soy religioso, pero es que estoy desengañado con todas las religiones. Ah, qué bueno. ¿Por qué estás desengañado con las religiones? No, pues porque todas dicen mentiras y tal, y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces ellos aprovechaban para decir, claro, es que son religiones falsas. Es que nosotros somos la religión verdadera. ¿Cómo? Pues te voy a enseñar cómo pues nuestras publicaciones o las profecías se han ido cumpliendo y esto así y esto asá y representantes de la organización han dado en el clavo con esto y la información es verídica y luego aparecen nuevas luces que es nueva información inspirada de Dios. Entonces, bueno, es un quilombo tremendo, pero básicamente se usaba el descontento o sí, básicamente el descontento con otras religiones o con una situación en su vida para atacar ahí en el dolor. Se había perdido un familiar, la resurrección. Se había dejado su pareja porque los hombres a día de hoy son malísimos. Entonces necesitas un hombre que sea un buen hombre, que confíe en Dios y que sea un buen testigo, etcétera. Si tienes una enfermedad, pues en el paraíso se te va a curar la enfermedad y vas a vivir para siempre. Si tienes dudas existenciales de si Dios existe, de si la vida es eterna, de si qué hacemos aquí, pues la Biblia tiene también una respuesta para todo. Pues Soluciones para todo, ¿no? todo tipo de soluciones, sí. Y me surge la curiosidad, entonces, ¿qué visión tenían los testigos de que alguien vaya al psicólogo? Un testigo no podría ir al psicólogo. ¿O hay psicólogos testigos?
Pues mira, alguno hay, sí que hay psicólogos testigos, pero es que, mira, para empezar, para ser psicólogo hay que estudiar una carrera. Y lo más normal es que un testigo no estudie una carrera. ¿Hay testigos que han estudiado carreras? Sí, pero han sido señalados en plan de estudia la carrera, pero que sepas que lo primordial y tu prioridad absoluta es ser testigo de Jehová y dedicarle tiempo a la obra, a la organización. Entonces, al final no hay muchos psicólogos, igual que no hay muchos ingenieros, igual que no hay muchos médicos, porque conlleva estudiar una carrera. Entonces, al final lo que hacen es que la mayoría de los testigos, si necesitan ir al psicólogo, van a un psicólogo que no es testigo y en la mayoría de los casos no le dicen al psicólogo que es testigo. Y si le dicen al psicólogo que es testigo, me huelo, que tú que eres psicóloga lo podrás decir mejor que yo, que no creo que el psicólogo le aliente a salirse o el psicólogo mismo le diga que eso es una secta ni nada. Entonces al final, aunque ellos vayan al psicólogo, no reciben una ayuda directa porque tampoco están sabiendo que sus problemas quizás sean fuente de que son testigos, por ejemplo, y que están en una secta de control mental. Efectivamente, cuando viene un paciente con ciertas ideologías, confrontarlas no es Claro, nada producente porque la persona se va a ir. claro. Pero si tú detectas que le está perjudicando a la persona, ¿no? A veces es complicado distinguir cuándo es fe, cuándo es grupo El motivo de verdad, coercitivo. Ahí lo que tienes que hacer es proveer de herramientas para que la persona poco a poco vaya fortaleciéndose y tome decisiones, que por es sí un mismo, poco lo que has claro. hecho tú, al fin y al cabo, ¿no? Claro. Sí, yo creo que o sea, lo que has dicho exactamente es lo que hay que hacer. Porque si confrontas el testigo o cualquier persona que esté en un grupo coercitivo, tú lo sabes mejor que nadie, que se va a cerrar en banda. Pero sí, o sea, Sí. concuerdo tal que si le das las herramientas, en teoría tendría que ser la persona, a través de valentía y decisión, de usar esas herramientas para salir o investigar o preguntarte, en plan, oye, esto me huele mal con lo que me has dicho, tal. Pero es que es que es un proceso muy complejo. En este proceso en el que tú tenías como esta doble vida, dentro de ti, ¿qué explicación te dabas a por qué tenías esa doble vida? Porque en aquel momento no creo que pensaras, estoy en una secta. ¿Qué pensabas? Sentía bastante culpa y era como, quiero vivir. O sea, quiero... O sea, no tenía un discurso. Era más bien una sensación. La sensación era de culpa, pero a la vez era como, tiro por aquí porque o sea, ya tendré tiempo, por así decirlo, como a ponerme en serio con los testigos, ¿sabes? Era Como una como responsabilidad. sí, era como decir, bueno, ya tendré tiempo a ser buen testigo. Entonces, hacía lo que hacía, y experimentaba la culpa, pero luego era como que, por otro lado, como que lo intentaba compensar haciendo buenas obras dentro de los testigos, ¿sabes? A lo mejor dedicaba más tiempo a reclutar o participaba más. Esas cosas que te dicen que te hagas para ser un mejor testigo, básicamente. Pero esta culpa era por miedo a un castigo divino, etcétera, o era No, una culpa de no soy la buena persona eso es. según lo que me han inculcado que es una buena Exacto. persona. Sí. Tú al final, la única educación que tienes, si es para ser una buena persona y un buen testigo, tienes que hacer esto, esto y esto, y tienes que ser así, así, así. Si tú vas totalmente en contra de eso y haces otras cosas, pues tienes ahí una disociación de decir qué estoy haciendo, porque tendría que ser de una forma y estoy siendo de otra, y al final pues es culpa y miedo también a que se enteren. Pero yo seguía haciéndolo. Vale. No había quizás un planteamiento de dónde estoy, qué está pasando, sino un seguir sentimientos de quiero hacer esto, pero al mismo tiempo también siento lo otro, ¿no? Sí, porque el sentimiento de ¿por qué me pasa esto? ¿Dónde estoy? Es prácticamente imposible de hacérselo. O sea, esa pregunta es la pregunta a la que prácticamente ningún testigo llega. Por eso no salen de ahí. ¿Sabes? O sea, como que tú sientes esa culpa, pero das por hecho de que es normal que sientas esa culpa. Pero no te cuestionas de por qué sientes esa culpa. Vale, entiendo. Ahí es donde está la encerrona, la cárcel perfecta, ¿sabes? Claro, claro, claro. Además, al final es que el sentimiento de culpa es como una especie de autocastigo interno en el sentido de que
nuestro cerebro genera sentimiento de culpa para que dejemos de hacer algo. Entonces, evidentemente concluimos que lo que estamos haciendo está mal porque sentimos culpa. Pero Claro. como bien dices, ¿pero de dónde viene esta culpa, no? Claro. Si no llegas a... es que por eso te digo, si no empiezas por la pregunta que hay anterior, entonces te quedas ahí como en un bucle. ¿Sabes? Es como pegarte contra unos barrotes que tienen descarga eléctrica y dices tú, claro, es que es normal porque estoy pegándome contra los barrotes que tienen descarga eléctrica, entonces no puedo volver a intentarlo, pero, o sea, no llegan a hacerse la pregunta de ¿por qué hay aquí unos barrotes? ¿Quién ha puesto esto aquí? Claro, claro. ¿Sabes? Entonces, ahí es donde está pues eso, esa valentía o no sé, o coraje o iniciativa de hacer esa pregunta que va antes de... Pero claro, esa pregunta da mucho miedo o ni siquiera te la planteas o te la quieres plantear por miedo a no encontrar la respuesta o que la respuesta que encuentres no te guste. ¿Nunca escuchaste dudas? ¿En tu casa no se hablaba de dudas sobre la fe? Jamás. No se Un podía testigo expresar. nunca duda. Ajá. Un testigo nunca duda. Creo que ese es un punto muy interesante para distinguir grupos coercitivos de los que simplemente son fes o religiones, ¿no? Porque la duda creo que va implícita en la fe, al fin y al cabo. Dudar es bueno. A ti te dicen que puedes dudar, pero tienes que investigar dentro de lo que ellos te dicen que puedes investigar. Es decir, pues una de las características de las sectas, como bien tú sabrás, es el control de la información. Entonces, si al final te controlan la información para que tú, las dudas que tengas, solamente las puedas resolver con esa información que ya está controlada, el negocio perfecto. Porque te las vamos a resolver a nuestra manera y de ahí ten todas las dudas que quieras tener. Pero eso sí, no investigues fuera. Vale. Investiga solo dentro. Y si investigas fuera, que sean fuentes que corroboran lo que nosotros decimos. Vale, entiendo. Es como duda, pero dentro de esta parcelita. Exactamente. ¿No? O es como que quieres el vestido azul o el vestido rosa. Elige libremente, ¿no? ¿Qué vestido Exactamente. quieres? Sí. Vale, entiendo. Bueno, al final van saliendo bastantes de los criterios para poder definir un grupo coercitivo, una secta, ¿no? Y esto de no dudes, pues es muy, muy característico. Claro. Sí. Vale, seguimos avanzando un poco cronológicamente. ¿Te casaste? Me casé. ¿Puedes contarnos un poco de esto? Bueno, dentro de los testigos no se ve absolutamente nada bien que tengas una pareja del mundo o de fuera de los testigos. Entonces, normalmente, dentro de los testigos, pues hay asambleas, hay reuniones, entonces conoces a hermanos y hermanas. Entonces, digamos que tu posibilidad de elección está ahí dentro. Entonces, al final, piensa que como hay que guardar... ¿cómo decirlo? Hay que ser virgen hasta el matrimonio de entre los testigos, pues al final los chavales y las chavalas se acaban casando bastante temprano. Obvio. ¿Qué te voy a contar? Además ves a tus compañeros de clase perdiendo la virginidad a los 15 y 16 años, 14 incluso, bueno, vale, pues 17 en el peor de los casos, algún caso aislado ahora por ahí, y tú sin embargo estás ahí como... O sea, ahí ya sí que te alejas del todo, ¿sabes? Porque ya empiezas a verles con chicas o con chicos, etcétera, y ahí tú ya te alejas. Pero bueno, en el caso de los testigos, básicamente tú tienes que encontrar una persona que sea espiritual, es decir, que sea muy buen testigo, y tu criterio tiene que ser que sea, en caso del hombre hacia una mujer, pues que predique bien, que sea buena ama de casa, y que básicamente sea una buena mujer sumisa y a la vez que sepa respetar al líder o cabeza de familia, por así decirlo, ¿vale? Líder no se usa la expresión líder en los testigos, pero sí cabeza de familia. Y cabeza de familia es que el hombre es el que toma la decisión y es el que se encarga de tomar, bueno, pues eso, de llevar la delantera, por así decirlo. Y la mujer, ¿qué tiene que hacer? Apoyarle. Entonces, esas son las cualidades que tiene que buscar un testigo en una mujer. En la mujer, en el hombre, pues viceversa, que sea un buen líder, que sea un buen cabeza de familia, que provea dentro de la familia. O sea, ahí, en ese sentido, tienen también, pues, características un poco tradicionales. Hay características tradicionales, bajo mi punto de vista y mi opinión, que no están mal, y otras que, obviamente, pues es un machismo, pero brutal. Entonces, bueno, pues esas son, sin entrar mucho más en detalles en las características, te conoces con la persona y ya más o menos desde que te conoces y te gustas, tienes que estar pensando ya en si te quieres casar con esa persona o no. No quiere decir que te tengas que casar mañana, pero, o sea, si vas a compartir tiempo con esa persona y te estás conociendo, que sepas que tarde o temprano vas a tener que hablar con ella de, oye, y si nos gustamos y tal, pues habrá que formalizarlo.
Y el día de mañana, pues, formar una familia y casarse. Ujú. Bueno, casarse y formar una familia. Entonces, yo conocí a una chica que era testigo ya. Bueno, los dos habíamos nacido. Nos conocimos, nos gustamos, nos enamoramos y nos acabamos casando como al año y medio. O sea, Más o estabas menos. enamorado. Sí, Ujú. sí. Cuando yo me casé, sí. ¿Qué pasa? Que una vez te casas, o sea, una vez me casé yo en concreto, ahí fue la movida que fue cuando desperté. Fue cuando salí de casa de mis padres. Entonces, al final tú, de pasar de casa de tus padres y tener todas las normas establecidas y tiene que ser esto así, 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 pasas a de repente vivir independiente con una mujer con la que nunca has vivido en tu vida, pero que, bueno, en nuestro caso, brutal la convivencia, o sea, ahí todo fue bien, la verdad. Pero ahí fue, o sea, yo me estoy adelantando un poco al siguiente capítulo, pero ahí ya fue donde mi click se hizo ya total, porque Ujú. fue el momento en el que yo me salí de casa de mis padres. Pero básicamente, volviendo al matrimonio, el matrimonio es de por vida. Y tú tienes que ser fiel a esa persona durante toda la vida. Ujú. Claro, entiendo que al final al salir de casa de tus padres, un poco a nivel simbólico, te emancipas de la casa, pero también te emancipas un poco psicológicamente, en el sentido de salgo de un esquema y entro en otro que, oye, a lo mejor tiene similitudes, pero dentro de este segundo esquema yo tengo más capacidad de creación, hay más posibilidades, se abren interrogantes, ¿no? Claro, o sea, en casa de tus padres, al final, mítica frase de bajo mi techo, vale. Cuando te casas y eres hombre, entonces tú eres el cabeza de familia. Entonces tú eres el que toma la delantera o no, el que tira del carro o no. Yo en mi caso no tiré del carro, porque yo ya venía con dudas y con una mosca, la mosca detrás de la oreja desde hacía ya un par de años, antes de casarme incluso. Lo que pasa es que nunca me había atrevido a dar el paso porque yo todavía vivía con mis padres, ya estaba conociendo a mi ex y era como que todo me llevaba a que tenía que seguir ese camino. O sea, no había otra que seguir ese camino para mí. ¿Y tu ex sabía de las dudas que tenías cuando os casasteis? ¿Fuiste sincero en ese sentido? No, ahí no fui sincero con ella. Ahí no fui sincero por miedo, porque básicamente ella se esperaba de mí completamente normal que yo fuese un buen cabeza de familia, un hombre dedicado a la organización, a Jehová, un buen líder, y yo estaba cagado, porque decía, tú, es que como yo le diga que yo estoy dudando de todo, me va a dejar. Entonces, o sea, pero es que ni siquiera yo me planteaba cómo salir. Para mí era más plantearme el hecho de decir, como que sudo un poco de esto, ¿sabes? Como que me lo tomo muy relax el tema de ser testigo. No quiero tomármelo en serio porque nunca me ha llenado. Entonces, como todavía no estaba en mis planes salirme, sino que eran todo dudas, es que no es cuestión de que no se las digas a tu mujer o a tu novia, es que no se las dices a nadie que sea testigo. Tú no compartes tus dudas con nadie que sea testigo, porque entonces estás dudando de la organización y entonces puedes ser una persona hasta considerada peligrosa, ¿sabes? Ujú. ¿Que hubiese estado bien compartirle mis dudas? Por supuesto. Pero en ese momento, Muy complicado. para mí extremadamente difícil. Bueno, para mí fue imposible. Ujú. Hasta ya después de casados. Ujú. Y esto igual ya es un poco íntimo, pero es la primera chica con la que interactuaste en el plano romántico, es decir, tienes que guardar la virginidad hasta el matrimonio, Sí. pero por ejemplo puedes besarte con otras personas antes Ujú. del mundo o eso tampoco está... No, o sea, en teoría no puedes hacer Vale, nada. ya me has respondido. En teoría no te puedes dar ni un piquito con nadie. Y menos aún si no es testigo. Ese, por ejemplo, no había sido mi caso. Yo, por ejemplo, sí que guardé la virginidad con la persona con la que me casé. Pero, por ejemplo, yo que sé, otras cosas como es besarte, por ejemplo, yo sí que lo había hecho. Pero fatal, o sea, eso estaba prohibidísimo dentro de la secta. O sea, eso era el, ¿Cuánta el culpa? diablo. Sí, 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 sí. Ujú. Y ella, aunque no conociera tus dudas, al final, al convivir en el día a día, que te casaste con 22 años, ¿cierto? Me casé con 23. 23. Ella en el día a día, al compartir intimidad, no detectaba en ti cosas raras, no decía, oye, tú... Sí, y eso llevaba a discusiones, y llevaba a debate. Era como... O sea, yo me acuerdo de conversaciones en las que a lo mejor se hablaba en plan de que yo me tenía que comprometer más como testigo, de que tenía que dedicar más tiempo a la predicación, de que tenía que ser más espiritual, y eso nos llevaba siempre a conflicto. Y es normal, porque ella pensaba que si yo no era así, no iba a ser un buen cabeza de familia y un buen marido para ella. O sea, yo lo entendía todo, pero a mí no me salía hacerlo. Ujú. Y de hecho, cuando nos casamos,
ahí fue cuando yo le confesé mis dudas y eso nos llevó casi a romper la relación según casi nos casamos. O sea, es decir, nos llevó al punto de decir, hostia, es que ella decía, si yo lo hubiese sabido, igual no me hubiese casado contigo. Yo diciendo, obvio, normal, por eso precisamente no te lo dije porque estaba muerto de pánico, muerto de miedo de compartir mis dudas con nadie, pero ahora que estamos casados y que te quiero y que tengo que ser sincero totalmente contigo, es que no quiero hacer algo que no me llena. Entonces necesito como... Ahí fue donde yo estaba medio despertando poco a poco y a la vez tenía que ser sincero con ella porque me acababa de casar y en teoría tenía que ser un buen padre, o sea, padre no, un buen cabeza de familia. Era una movida, pero muy, muy heavy para mí. O Muy sea, complicado. sí. Ujú. Y también para ella, claro. Y para ella mucho Habrá tenido que también. ser muy duro para ella Sí, también. claro, Ujú. claro. Has dicho que allí el matrimonio es para toda la vida. Entiendo que el divorcio está muy mal visto, pero entiendo que será un caso excepcional que un miembro no sea un buen testigo, entonces ahí no estará mal visto, ¿no? Que el miembro sí que se separe. Claro, es que antes sí que se seguían los matrimonios hasta el final y aguantaban y también, no sé, el amor para mí como que ha evolucionado también en los tiempos y esas normas al final se han quedado anticuadas por cómo está a día de hoy la sociedad. Porque yo he conocido un montón de testigos que se han casado y se han divorciado y siguen dentro de los testigos. Está fatal visto. La movida es que una vez tú sigues siendo testigo y te divorcias, no te puedes volver a casar, a no ser que uno de los dos cometa un pecado. Es decir, con otra persona. Entonces, en ese momento los dos quedan libres. Pero uno ha sido expulsado, tiene que volver, y el otro, oye, como me ha sido infiel, por así decirlo, pues ya quedó libre. No sé si me he explicado. Sí, 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 sí. Sí. Complejo, Sí, ¿no? no, así lo hacen. Jolín. Igual que la declaración de la renta, para que no entiendas nada. Ya veo ya. Sí, sí. Entonces lo hacen así y lamentablemente, o sea, bueno, lamentablemente no, es que es normal que los chavales se casan temprano para tener relaciones lo antes posible porque están que se suben por las paredes y que al final se casan con alguien que no están enamorados o que descubren que, yo qué sé, es que si te casas con 23 años, 22, 21, es que no estás hecho. No estás madurado y al final de repente pasan 3 años o 5, has evolucionado un montón, tu pareja ha evolucionado por otra parte, como por ejemplo me pasó en mi caso personal, ¿y ahora qué haces? Tienes que estar de por vida con una persona que no quieres, que hasta te desagrada vivir con esa persona. Es que he visto un montón de matrimonios así entre los testigos que no se soportan y tienen que seguir casados porque está fatal visto divorciarse. En este mar de dudas, ¿cuál fue ese punto de inflexión en el que en el que hiciste un clic y dijiste, estoy metido en un sitio en el que no quiero estar? Metido en un sitio en el que no quiero estar y caer de la burra y saber que es una secta son dos momentos diferentes en mi vida. Vale. En el que no quiero estar, empezó a los 20 años más o menos, cuando empecé a formarme en ventas y a estudiar cómo funcionan los sesgos psicológicos. Básicamente, no hice nada más que meter información en mi cabeza. O sea, no es que yo haya investigado algo en concreto o que haya hecho un clic porque tengo una mente privilegiada. No, no, no. Lo único que hice fue meter información en mi cabeza diferente o nueva. Y obviamente esa información, si es relacionada a las ventas y a los sesgos psicológicos, pues yo que, la verdad, ahí sí que tengo capacidad de análisis, dije, hostia, hay cosas aquí que me huelen como a que estamos utilizando esto cuando vamos a predicar, cuando vamos a hablar con las personas, utilizo los mismos sesgos psicológicos y además no desde el amor, sino desde el dolor. Cuando aprendí que, porque si tú vas con la Biblia y dices, no, mira, Dios es amor y por tanto promovemos una buena relación entre la humanidad y progresar y la paciencia y el autodominio y, bueno, pues no sé, bondad, gentileza, pues, hostia, es un mensaje que, bien, aporta. Pero el mensaje que nosotros dábamos era un mensaje desde el miedo, en plan desde, ya estás jodido, que lo sepas, ya va a pasar algo muy malo y la única forma que tienes de salvarte es viniendo con nosotros y dándote un curso de la Biblia. Entonces, Manipulación. manipulación absoluta. Entonces, yo no sé cómo, ahí, pues ese proceso no te lo sé explicar, pero yo aprendí eso o yo me di cuenta de eso cuando yo leí. Y cuando yo empecé a aprender todo esto. Entonces ahí yo ya me vi poco a poco alejado en cuanto a valores.
Y a ello mi mensaje era, yo no sé si me veo siendo testigo de Jehová, yo 21 años, ¿eh? Yo no sé si me veo siendo testigo de Jehová toda la vida porque no tengo los mismos valores, no voy, no. Y además yo soy rebelde, yo soy libre, yo quiero viajar por el mundo y no quiero estar viajando por el mundo y teniendo que ir a las reuniones y teniendo que predicar aquí o allá porque me sentía todo el rato como si llevase una mochila muy pesada conmigo, que como que estaba adoptando como que mi nueva personalidad que se iba formando mientras yo iba siendo adulto naturalmente se iba alejando mucho de la personalidad que a mí me habían enseñado que yo tenía que ser. Entonces ahí fue la primera parte. La parte donde yo me doy cuenta de que es una secta es cuando ya empiezo a sentir los efectos de la manipulación y del control mental mediante pánico, culpa, miedo y ansiedad. ¿Cuándo? Cuando los líderes de la congregación, cuando yo me mudo a Gijón, empiezan a presionarme para que yo sea un mejor testigo, un mejor cabeza de familia y coja responsabilidades, porque mi padre, pues la verdad que era bastante conocido ahí en Asturias, entonces yo tenía que ser como mi padre y yo tenía que ser el mejor líder de la congregación o tenía el potencial de bla, bla, bla. Entonces ahí es donde yo digo, tío, cada vez que yo hablo con estas personas, yo siento miedo. Me entra el tembleque, me entra la ansiedad, palpitaciones y digo, esto no es normal. Aquí pasa algo. Entonces empiezo a, poco a poco, prestar atención a mi intuición y a lo que me decía mi organismo, a interpretar esas señales, y yo ya estaba viendo como había algo que no me encajaba, y ahí había algo que no estaba bien. Em, y entonces ya hubo un día pues que investigué y dije, vamos a ver realmente qué otros extestigos o qué otras personas han pasado por lo mismo que yo, porque esto no es normal. O sea, tiene que haber personas que hayan pasado por esto y hayan salido y ya no sean testigos. Y en ese momento yo estaba temblando, yo estaba con ansiedad, con sudores fríos, con un ataque como de pánico, de decir, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Estoy investigando, estoy buscando un vídeo de YouTube, apóstata. Solo buscar información ya te generaba esa Sí, culpa, ¿eh? sí. Qué programación, wow. Yo ahí me di cuenta que estaba programado. En ese momento en el que yo estaba buscando eso y estaba temblando y estaba rollo, la madre que me parió, ¿qué estoy haciendo? Estoy viendo información apóstata, esto es lo peor del mundo, esto está aquí Satanás metido. Información apóstata. Información apóstata se llama así. ¿Cómo es eso? Es la información de extestigos que hablan mal, por así decirlo, de los testigos de Jehová, de la organización. Traidores. Sí, por así decirlo. Renegados, sí, como lo quieras llamar. Entonces, yo en ese momento veo la experiencia de una chica que había pasado, que también había nacido como testigo, etcétera, y explica todo, y explica luego cómo funcionan las sectas, el control mental. Me tragué un vídeo de 40 minutos, yo sudando, con pánico, con todo, y ahí ya pues fue una cadena como de decir, tú, que he nacido en una secta. O sea, que ahora sí definitivamente todos estos sentimientos, todas estas emociones que estoy experimentando son normales porque he estado sometido a un control mental desde que tengo uso de razón, o sea, no he conocido otra cosa hasta ahora. Y entonces ahí ya empiezo a leer libros, empiezo a ver, lo recomendaré hasta que me muera, que es el de Steve Hassan, de cómo combatir las técnicas de control mental, y aprendo a dedillo cómo funcionan las sectas, todo esto a escondidas de mi exmujer, por supuesto. Y aprendo a cómo funciona el comportamiento humano, cómo funciona el control, los grupos coercitivos. Y entonces ahí digo, bueno, pues todos los pilares que yo tenía, la fundación del mundo como yo lo tenía construida en mi cabeza, pum, chao, fuera. Y en ese momento, pues ya fue cuando, poco a poco, pues fui intentando metérselo a mi exmujer, discusiones, muchos encontronazos y por suerte hubo un día que me quiso escuchar. Yo ya tenía detectado todo, yo ya había estado preparándome durante semanas, incluso meses de cómo hablar con ella, cómo presentarle la información, con qué cuidado tenía que hacerlo sin ser como invasivo, etcétera. Y por suerte pude ayudarla como a despertar, a salir también a ella. Y bastante rápido, además, o sea, fue como... De hecho, le hice una pregunta el día anterior a hacerlo o la semana anterior, que era como, yo te puedo explicar cómo me siento yo realmente, o sea, dejando a un lado testigo de Jehová, de marido a mujer, ¿no? En relación de amor realmente. ¿Te puedo explicar cómo me siento yo, al menos para que me entiendas? Claro, era una pregunta ultra mega preparada.
porque es como cómo me siento yo, no es que te voy a decir exactamente que estoy opuesto, sino cómo me siento yo. Entonces me dijo que sí, y entonces le dije, es que me gustaría enseñarte un vídeo de alguien que me estuvo, de que me sentí muy identificado, de no sé qué, y me dijo, no, porque tengo miedo a que lo que vea no me guste, o me haga dudar. Yo dije, listo, esta es la mía. O sea, tiene miedo a dudar. Es decir, que hay cosas que sí que duda. Y entonces ahí ya tuve claro que la podía ayudar a despertar. Pero porque ella ya me abrió un poquito la puerta, ¿sabes? Entonces, si te abren la puerta un poquito a la duda, a que le muestres, pues me lo puso fácil, por así decirlo. O sea, no es fácil, pero tal como yo ya me venía preparando, fue clave. Bueno, si os elegisteis como marido o como mujer es que a una compatibilidad habría, ¿no? Claro, Independientemente del tema de... claro, obvio, obvio. Y teníamos mucha comunicación, entonces ayudó, claro, claro que ayudó. Qué bien. Ujú. Mm. Tú cuando viste este vídeo, cuando empezaste a encajar piezas y le pusiste nombre, ¿cómo fue ese sentimiento? No sé, ¿se rompió algo dentro de ti? ¿Fue como asomarse a un abismo, una crisis? ¿Qué sentiste? Pues fue como asomarse, no, fue como saltar Ujú. a un abismo. Fue un sentimiento de vacío absoluto, de decir, ¿qué coño he hecho con mi vida 23 años? ¿Dónde he estado metido? ¿Qué he estado haciendo? Todas las cosas que me he perdido, todas las experiencias que podría haber vivido, para esto, para que sea todo un juego mental, para que sea todo una Matrix en la que de repente despierto y, hola, esta es la vida real. Pero, y entonces, claro, de repente digo, ¿y qué es la vida real? Y entonces, si me he dado cuenta de esto, entonces, ¿cómo funciona el mundo ahora? O sea, hay similitudes, porque de repente veo que en la política hay similitudes, y en esto y en lo demás, bueno, o sea, ya es un tema. Te cuestionaste todo, ¿no? Claro, porque una vez empiezas, ya empiezas a cuestionarte absolutamente todo y dices tú, si me he dado cuenta de cómo me han manipulado hasta ahora, pues ya me estoy empezando a dar cuenta de esto y esto y esto otro. Y no sé, es como que sí, se te cae tu sistema de creencias. Es como. Lo mencioné también más de alguna vez, es como el show de Truman. ¿Sabes? Es como ese momento en el que abren la puerta y te asomas a la puerta, miras hacia abajo y dices tú. O sea que todo eso, que era mi mundo, es una burbujita así pequeña, que la gente que está ahí está toda programada para actuar como actúan, y está todo hecho para que yo piense que esa es esa realidad. Pero de repente te asomas al otro lado y dices tú, esto no tiene nada, o sea, esto ya no voy a vivir eternamente, ya no voy a ver a mi mamá cuando resucite, no voy a, o sea, no sé cómo. Se te cae todo, sí. Es que es muy difícil de explicar. Esto que comentas me parece súper interesante porque cuando se hablan de sectas como muy conocidas o muy religiosas, como muy, no sé cómo decirte, como muy estereotipadas, la gente lo ve como qué tontos, ¿no? Que caigan en eso, que se lo crean. Pero creo que al fin y al cabo todos en algún área o de mayor o menor medida podemos experimentar y podemos estar experimentando lo que es estar manipulados y engañados. O sea, todos en algún momento hemos hecho como un clic o hemos despertado de algo diciendo, pero ¿cómo podía ser así? ¿Cómo podía pensar así? ¿No? Ya sea una relación de pareja tóxica o de maltrato, ya sea, por ejemplo, pues cómo te engañan para venderte cosas que consumas y que necesites, ya sea cómo te engañan políticos con ideologías, con todos, todos. No hay más que ver cómo nos engañaron a todos, bueno, a mí no, pero os engañaron a todos con la idea de Papá Noel o de los Reyes Magos. Y entonces ahora es como decir, no, pero bueno, era porque era pequeño y no tenía conocimiento. Bueno, ¿y tú qué sabes? Ahora, ¿tú crees que ahora tienes conocimiento o experiencia en una cosa y a lo mejor te la han metido doblada en 20.000 casos que tú no lo sabes? Otra cosa es que ya pues llegues al punto de estar en una secta, etcétera. Pero vulnerables somos absolutamente todos. Todos somos vulnerables y yo que estoy hablando aquí, que parece que he salido de una secta, seguro que estaré metido en 12.000 sesgos y caeré absolutamente en todo porque al final somos humanos, tenemos instintos que no somos conscientes que los tenemos y caemos absolutamente en cualquier momento en ellos. Y lo mismo con las creencias que nos infunden nuestros padres, de nuestros abuelos, de no sé qué, el que dice que no, es que yo soy muy listo y no caeré en una secta. Bueno, pues ¿a qué partido votas?
de qué equipo de fútbol eres y por qué votas a ese partido y por qué eres de ese equipo de fútbol. O por qué te gusta tanto hacer X cosa en tu vida cotidiana. ¿De dónde viene eso? ¿Ha sido por elección propia? ¿O te lo ha enseñado de tu abuelo, de tu padre, que te ha metido esa creencia ahí? No lo sabes. Claro, o qué es para ti ser buena persona o ser alguien de éxito. ¿De dónde has Claro, sacado eso, no? Antes te he claro, preguntado la culpa por no ser una buena persona, un buen hombre, ¿de qué venía, no? Y venía al claro, final de lo que tus padres te han inculcado que tiene que ser alguien bueno. claro, Y cuántas personas se sienten culpables y hacen cosas que no quieren hacer simplemente porque de manera inconsciente creen que están defraudando, ¿no? Lo que se espera claro. de ellos. Claro, por eso. O sea, más que es llevarnos, ir a la programación que hemos tenido todos. Todos estamos programados de alguna forma u otra. Con las emociones crean programas dentro de nuestra mente que luego creemos que es la absoluta verdad. Y la mayoría, y esto es así, no cuestionamos esas creencias y hacemos todo porque pensamos que es lo mejor. Y hay cosas que a lo mejor nos limitan y dices, no, no, yo no voy a hacer esa actividad porque me da miedo o porque tal. O yo no estudio eso porque... y no te estás dando cuenta de que en algún momento o tú te has creado esa creencia o alguien te la ha impuesto. Por tanto, has sido manipulado. O sea que no nos creamos tan superiores por escuchar experiencias en las que la gente sí que son reclutadas de mayores a lo mejor, o eso es para gente vulnerable. Bueno, pues depende de qué secta sí, reclutan a gente vulnerable o en decadencia o en estados penosos, pero hay otras formas de manipular y de reclutar a gente de otra forma, en un sector digital, gurús, X. Ujú. No siempre son personas vulnerables con problemas, sino a veces personas con anhelos, ¿no? O con aspiraciones frustradas o que huyen, ¿no? De, no, yo quiero dejar de estar programado, quiero ser diferente y terminan en otra programación, Claro, ¿no? sí, Sí. sí. O sea, eso es carne de cañón para las nuevas sectas. Claro, yo te digo la verdad, mientras que todos los demás te mienten. Claro. Mm, Sí, eso algo muy característico también, mm, el nosotros versus ellos. ujú, Antes cuando has comentado lo de Papá Noel, Reyes Magos, pues me he acordado, yo me enteré de que Papá Noel, Reyes Magos no existían súper tarde. ujú. Tenía 12 años, casi 13. Me acuerdo Es muchísimo. tarde, ¿eh? Muy tarde, sí, sí, yo soy muy inocente en general. Ujú, Y me acuerdo que vinieron unas chicas de clase a jugar conmigo a Barbies y entonces pues salió el tema de Papá Noel, ¿no? ujú, Y bueno, tenía 12 más que 13 en mi ujú. defensa. Y me acuerdo que empezaron a reírse de mí, en plan, no lo sabe, no sé qué. Y yo, ¿qué no sé? Pues que no existe. Y me acuerdo que me levanté, fui al salón que estaba mi madre y yo, mamá, en plan, indignadísima, Teníamos ¿no? 12 años. Claro. A ver, mi madre me quería mantener niña, eso está bien, Ya, creo ya, ya, ya. que me protegió de cosas. Mm, Pero me enfadé con ella, ¿no? Porque al fin y al cabo identificas la manipulación en esa figura, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es, ujú. ¿tú sentiste rabia y enfado hacia tus padres por haberte inculcado en eso en aquel momento? Yo lo primero que sentí fue la necesidad de compartirlo con toda mi familia. Ujú. Error. Error absoluto. Porque si haces eso, tu familia va a decir, epa, Samu ahora de repente es un apóstata, no le escuchéis, ha sido contaminado por alguien, por algún ex testigo, etc. No sentí rabia. Rabia sentí luego cuando me expulsaron pues las consecuencias que tiene la expulsión, que luego si quieres entramos, pero no, no sentí rabia, sentí la necesidad de decir, que tengo que decir esto a mi familia para salvarles, que cuando se den cuenta de esto, van a flipar. Y claro, ese es el primer sentimiento que te entra, ¿no? Como querer contárselo a todo el mundo. Ya luego analizas, te das cuenta de dónde están, de dónde vienes, le pones el freno y buscas otras estrategias. Ujú. O sea que no hubo ese momento de me han engañado mis padres, sino que directamente pensaste ellos han sido engañados. Ellos han sido engañados porque mi padre fue reclutado a los 15 años, 16, venía de una aldea donde prácticamente no había tenido educación, venía aquí a Madrid, ya estaban reclutando a su hermana, a mi tía y a mi tío, y como que mi padre se vio envuelto ahí, le daban respuesta a todo. 15 años, 16, ponte. No me parece una edad en la que tengas mucho criterio, y más viniendo de una aldea, literalmente aldea asturiana. Y luego mi madre fue reclutada con 12 años, o sea, fue porque sus padres le estaban reclutando y mi madre tenía 12 añitos, 11 años, o sea, no sentí la esta de ¿cómo os habéis dejado engañar? Hombre, sí sentí un poco el este de hostia, tío, ¿no habéis investigado en serio en toda vuestra vida?
O sea, tenéis tanto conocimiento de los testigos y de todas las publicaciones que hacen, toda la información, y nunca os ha dado por investigar. Ahí, o sea, era un poco como, no de rabia, sino de, brother, igual que mis hermanos, en plan, tan inteligentes que os creéis, la verdad, tanta capacidad que tenéis, no es que creáis, que tenéis mucha capacidad, tenéis mucha inteligencia, ya tú no os habéis dado cuenta de esto, yo sí. Ese fue como, era un shock, pasaron muchos pensamientos por mi mente, era un shock de, tú, ¿por qué? ¿Y en ese momento tuviste claro que te querías salir? ¿O tuviste un poco esa batalla interna? No, no. No, yo en mi caso ya supe que, desde ese momento yo ya supe que estaba condenado. Condenado. Condenado a quedarme sin familia. Uf, qué duro. Sí, desde ese momento, o sea, no lo quería ver, pero por otro lado yo sabía que era inevitable. Porque hay familias y familias, y no, lo que me ha pasado a mí es mi experiencia, no es la de todos los testigos. Hay testigos que tienen familia mucho más soft, mucho más como más tranquilos, no se toman Más tan... flexibles. Más flexibles, exactamente. Mi familia no, mi familia es la exigencia de la exigencia y lo estricto y de las cosas se hacen así, así, así. Entonces, cuando yo hablo de mi experiencia, no quiere decir que todos los testigos pasen absolutamente por lo mismo, porque la verdad, afortunadamente, he conocido a muchos testigos desde que yo empezaba a contar mi historia que han podido salir y su familia les sigue hablando, sigue teniendo trato. No es lo normal y no es lo que los testigos te enseñan. O sea, es decir, esa gente afortunada, que yo me alegro de corazón, lo está haciendo mal. O sea, no ellos, su familia testigo lo está haciendo mal, porque no deberían de tener ningún trato. Porque si tú ves la publicidad que hacen los testigos, no tienen, no les tiembla el pulso a la Ahora hora de... vemos el vídeo. Va a estar guay. Entonces, por eso te digo que al final yo ya supe que estaba condenado a quedarme sin familia, porque tarde o temprano, yo sabiendo cómo eran de estrictos y de exigentes con las normas, sabía que no me iban a perdonar una. Y que además tu padre, por lo que me dices, era como un referente, ¿no? Entonces, Sí, muy difícil que él flexibilizara siendo un sí. ejemplo y un referente, ¿no? Mi padre, mi cuñado y mi hermano. Referentes los tres. Ajá. Los tres. Muy reconocidos. Entonces intentaste hablar con ellos. Entonces intenté hablar, bueno, sí, intenté hablar con ellos muy suavemente. Primero como que tú no puedes irte como un elefante en una cacharrería, porque al final si no te van a hacer un comité judicial y te van a expulsar por apóstata. Entonces tienes que irte como poco a poco. Oye, tengo ciertas dudas, esto no me encaja, me gustaría comprobar o ver si realmente yo siento esto por mí mismo y no por lo que me habéis enseñado. Entonces yo esa comunicación, ese comunicado lo hice con mi exmujer, lo hicimos juntos. Salisteis a la vez, los dos. Yo salí primero, un poquito primero, y luego yo a ella la ayudé a salir un poquito más adelante. Entonces ya cuando salimos los dos dijimos, ¿qué hacemos? Pues hay que contárselo a la familia, porque no queremos seguir yendo a las reuniones, no queremos seguir haciendo un papel, una doble vida, o sea, ya está, esto es una secta, punto, fuera. Entonces empezamos a hablar con la familia poco a poco, entonces bueno, la familia pues obviamente llorando, ¿qué estáis haciendo? Por Dios. A mí mi ex suegra me decía que había sido un cabeza de familia horrible, casi me insultaba, me trataba fatal. La entiendo, porque para ella yo estaba sacando y poniendo en riesgo la vida de su hija, que era testigo que ya de repente había venido un tío, un chaval, y se la había llevado, por así decirlo, ¿no? O sea, para su madre era como, epa, o sea, me estás tocando lo más importante que es mi hija. ¿Justifico sus comportamientos? En absoluto, porque era, bueno, X, ya está. Simplemente que recibimos los dos mucha oposición, también de mi familia, muchos mensajes de cómo hacéis esto, que si Jehová es lo primero, que si os vais a arrepentir, bla, bla, bla. Pero poco a poco nos fuimos distanciando. Poco a poco fuimos dejando de ir a las reuniones, poco a poco fuimos como dejándoles más claro que no queríamos que intentasen ni siquiera convencernos. Es decir, es como, ni siquiera intentes hablarme del tema porque te voy a decir que no. A no ser que me respetes, me dejes mi tiempo para ver si yo quiero volver o no. Yo ya sabía que no quería volver, pero siempre dejaba como la puerta un poquito abierta para que no fuese tan radical. Porque si eres súper radical, pues entonces ya es como, pum, cruz. Si es como tienes la puerta abierta, ellos pueden seguir hablándote con el fin de que en algún momento vuelvas. ¿Vale? Y ese estado se llama estar inactivo dentro de los testigos. El siguiente paso es estar expulsado.
que eso ya es cuando cometes un pecado grave deliberadamente. Y ellos se enteran, por así decirlo. Entonces, bueno, pues no sé, ¿te sigo contando la historia? Claro, claro. Vale, pues en ese momento yo, digamos, perdí las ganas de estar en una relación, es decir, me desenamoré, sentí un proceso mental muy heavy dentro de mí que me impulsaba a estar solo, huir, romper toda relación e irme lejos. Entonces ahí fue cuando yo decidí romper el matrimonio con mi exmujer. Creo que fue el dolor más grande que experimenté en mi vida porque eso fue saltar a otro abismo, literalmente. Porque era como romper el núcleo familiar, nuestras familias se llevaban súper bien, era o sea, era, joder, un compromiso, una boda, mucha gente. O sea, romper un matrimonio dentro de los testigos es como arruinar tu vida, prácticamente. Y yo estaba sintiendo que yo estaba arruinando mi vida, pero que era mi intuición era mucho más fuerte que el pensar en el dolor que me iba a producir. Yo sabía que me iba a producir muchísimo dolor, pero mi intuición todo el rato me decía, salte de aquí, Samu, o sea, vete de aquí, estate solo, pasa tiempo contigo mismo, descubre el mundo. Claro, tú no te habías conocido a ti mismo hasta ese momento. No, no, cero, 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 cero. Entonces, decido hacer eso y claro, desde ese momento fue otra condena de estar más cerca de la expulsión. Porque claro, yo le dejo con mi ex y entonces a mi familia me dice, ¿qué has hecho? ¿Estás loco? ¿Estás fatal? Toda mi familia en contra de mí. Una completa soledad, un completo abandono por parte de todos, de mirarme mal, en contra. Una oposición terrible a que yo rompiese el matrimonio. Y entonces en ese momento yo me voy a Tenerife a vivir y pues empiezo a experimentar el mundo, la vida real. Todo, absolutamente todo, en plan, decir, ok, voy a probar, voy a experimentar, voy a abrirme, voy a ver qué coño quiero, qué no quiero, qué me gusta, qué no me gusta. Entonces ahí fue cuando empecé, digamos, pues eso, a vivir la vida real que todo el mundo se conoce, pero mientras tenía un sentimiento completo de culpa, de estar perdido. O sea, fue como una sensación, era una sensación muy, muy rara, era como si soltases de repente no sé, pues eso, le abrieses la jaula a un pájaro y empezase a volar ahí sin haber volado nunca, ¿sabes? Claro, suena muy bonito lo de salir de la jaula y volar, pero ¿a dónde vuelas, no? ¿A dónde vuelas? Porque la libertad y el mundo exterior es tan vasto, es tan amplio, que es como, ¿y ahora qué quiero hacer? Ya. ¿No? ¿Tenías amigos en ese momento? ¿Tenía amigos? No, no, cercanos no. No, porque los amigos que tenía eran testigos y en cuanto se supieron que yo lo había dejado con mi ex y que yo me había ido a otro sitio, mmm, ellos ya como que me dieron, por así decirlo, de lado, o la relación como que se rompió prácticamente, ¿sabes? Entonces yo en Tenerife todavía no tenía amigos, me fui haciendo poco a poco, pero no, ese momento fue un momento de mucha soledad, lo recuerdo, estar completamente solo, de decir, Dios, ¿qué hago aquí? Estabas en un estado muy peligroso, ¿eh? A nivel psicológico. Es decir, estabas muy vulnerable. Muy, muy, y fue un milagro, literal, lo digo directamente, no caer en ninguna droga o planteamientos como el suicidio, por ejemplo, que se me vinieron varias veces a la cabeza, no en esa etapa, sino en la etapa posterior, ahí, por ejemplo, me venían caos por tres, en plan de, tú, es que necesito quitarme este sufrimiento de encima. Era como, me podía la fuerza, era como, levantaba, vamos a ver si el día siguiente tal. Nada, el día siguiente destrozado, me levantaba llorando, me levantaba fatal, sin ganas de vivir, sin ganas de hacer nada, no tenía, o sea, literal, se me habían ido las fuerzas, las ganas como de vivir, la ilusión. Recuerdo varias veces en las que se me fue por completo. Entonces, esa primera etapa también es verdad que la combinaba con esa parte de adrenalina, de conocer gente nueva, estaba emprendiendo, estaba con mi empresa, entonces como que deporte, hay un poco como que Te estructuraba un poco, ¿no? me estructuraba yo a mí mismo en el sentido de haz esto, Samu, aunque te cueste la vida, hazlo porque te va a venir bien, pero igual me quiero morir. Claro, es que te quedaste muy huérfano de algo que es muy importante para querer vivir, que es tener como ese propósito, ¿no? Esa misión. Cuando siempre te han Ujú. inculcado tu propósito es este, es este, es este, y no has podido tú decirte qué es lo que yo quiero en mi vida, dónde quiero ir, cuando de repente te quitan eso, es que es una crisis existencial y un vacío enorme. Sí, sí, porque es en qué creo. ¿En qué creo? ¿Y en quién creo? ¿En quién confío?
Porque si mis Claro. amigos de toda la vida veo que ahora me están dando de lado, si mi familia de toda la vida ni siquiera estoy expulsado y por dejar una relación que tengo total libre elección de hacerlo, me están dando de lado y me están llamando loco y me están casi abandonando, claro, yo seguía teniendo relación con ellos, pero tampoco ya mucha, porque para mí me veían como un demonio. Entonces sí, no, esa etapa fue, Qué complicado. esa etapa fue Pero creo que horrible. hiciste muy bien en alejarte geográficamente, ¿no? Fue clave, fue clave. O sea, literalmente me fui a tomar por culo. Dije, me voy lo más lejos posible, porque encima yo había conocido muchos testigos siendo testigo. Yo viajaba mucho para conocer otros testigos, Viajaba a Sevilla, viajaba a Madrid, a Barcelona, a Plasencia, o sea, bueno, a Badajoz. Iba a todas las asambleas que yo podía ir. Asambleas son como congresos de muchos testigos, donde se juntan como un par de veces al año. Y yo me iba a todo y me apuntaba a un bombardeo para poder conocer gente dentro de los testigos porque no me quedaba otra. Y claro, yo decía, si me voy aquí, me conocen. Si me voy allá, me conocen. Digo, ¿dónde no me conocen? ¿Y dónde es un sitio donde podría vivir brutal, trabajando online, que yo trabajo online? Pues Tenerife. Y literal fue la salvación. Qué bien. Mm. Sí, siempre digo que para descubrir facetas nuevas a veces viene bien ir a entornos nuevos. Sí, concuerdo totalmente y lo recomiendo el hecho en sí de si estás en un entorno muy cerrado y no sabes qué decisión tomar, alejarte da un cague que te cagas, o sea, te da muchísimo, muchísimo miedo, pero es la mejor decisión. A mí es algo que me ayudó mucho en una etapa de mucha crisis existencial, de no saber qué quería, de también tener que vencer mucho contra programaciones recibidas. Me fui sola a California a limpiar a un hostal y me ayudó muchísimo para redescubrirme, al final cuando estás en ambientes distintos, con personas distintas, sin darte cuenta te permites sacar cosas nuevas de ti. Cosas que a lo mejor en el entorno de siempre, con la gente de siempre, con los esquemas de siempre, nunca llegarías a conocer, ¿no? Agüira, California. Sí, No, no lo había más cerca. No, brutal. Brutal. No, no, o sea, más recomendable que eso, imposible. Encima, otro idioma, otra cultura. O sea, ahí ya como que entras en una nueva forma, en una nueva personalidad. Tus creencias de antes no sirven de nada. claro. No, eso es increíble. Elegí California entre muchas cosas porque en esa zona pues, de Los Ángeles y demás, por lo que tenía entendido, que luego se confirmó, como que cada uno dice, haz lo que quieras, ¿no? No te miran por la calle si vistes de una manera extraña, como que permiten mucho la individualidad y la expresión propia. Entonces Sí. dije, voy a un sitio como muy libre en ese sentido. Claro, En ese sentido. claro, claro, claro. No, brutal. Qué bien. ¿Y cómo fue ya este momento de expulsión? ¿Tenías que entregar alguna carta, firmar alguna cláusula? No sé. Vale, sí y no. Este momento de expulsión llega cuando yo le digo a mi familia que tengo novia en Tenerife. Entonces, llega un momento donde coincide con el fallecimiento de mi madre por un cáncer, coincide todo a la vez en el que yo hasta entonces no se lo había dicho porque no sabía si eso iba a durar, si no iba a durar, no estaba seguro de si sí, de si no, pero yo sentía que iba a durar en ese momento y sentía que en cualquier momento tendría que decírselo a mi familia porque yo no estaba dispuesto a esconderme con ella, a decirles, no, voy a Asturias, pero voy con ella y ella se queda fuera y que no se entere, o sea, no estaba dispuesto a pasar por esa mentira otra vez. Yo dije, ya dejé de mentir, pues ahora dejo de mentir con todo. Entonces, lo primero que hice fue, cuando falleció mi madre, fue dar un tiempo y luego ir uno por uno explicándoles que tenía una novia, tenía pareja, que estaba enamorado, que me gustaba, que, en fin, que no tenía planes de que fuese algo a corto plazo, sino de que podría durar lo que fuese, que durase. Y entonces desde ese mismo momento fue cuando mi familia empezó a hacerme la cruz, a empezar a decir, ok, pero no es testigo, pero tú estás casado, que sepas que tarde o temprano te van a expulsar porque van a descubrir que pues estás pecando o lo que sea. Y entonces ahí pues no duró mucho. O sea, ya desde que se lo dije hasta que yo finalmente les di un ultimátum, pasaron como unos pocos meses. Y entonces aquí es donde vienen las opciones que tienes de ser expulsado. Una, que tú te autoexpulses, por así decirlo, que es firmando una carta de desasociación. O que tú digas directamente, oye, estoy teniendo relaciones, o que te vean
La chica ha salido de su casa, pues han tenido relaciones, y te hagan un comité judicial. Entonces, en un comité judicial, 3 líderes se sientan contigo, 3 líderes llamados ancianos de congregación, en los testigos, pero que realmente pastorean el rebaño, es decir, son líderes de la congregación, se sientan contigo, te hacen un montón de preguntas incómodas. ¿Qué has hecho? ¿Te has tocado? ¿Te ha tocado? ¿Qué le has tocado? ¿Has sentido placer? Wow. Un montón de preguntas que, bueno, en fin, muy incómodas. Y en base a eso, si tú contestas a todo con sinceridad y además te muestras arrepentido, pues te puedes salvar. Pero si no, si más o menos lo dices normal y, no sé, no te ven como ultra mega arrepentido y fustigándote y pegándote cabezazos contra la pared, pues te expulsan. Entonces yo elegí la opción de dar un ultimátum a mi familia y decirle, os he dicho que tengo novia, pero quiero que me respetéis. Si me respetáis, todo bien. Si me empezáis a hacer el vacío como lo estáis haciendo ahora, yo mismo me autoexpulsaré. Mi familia lo ve como una amenaza, lo era. No era una amenaza, era un o A o B, pero no me dejes en el limbo, y menos ahora que acabamos de perder todos a mi madre. O sea, en un momento tan doloroso donde tenemos que estar todos tan en familia, no me vengas con chantajes emocionales. O me lo das todo, o ya prefiero hacer como una barrida absoluta de todos mis seres queridos y ya afrontar todos los duelos a la vez. Dije o todo o nada, pero no estoy preparado para medias tintas en este momento. Entonces decidieron que era nada. Es decir, dijeron, no, nosotros vamos a mantenernos fieles a Jehová. Nuestra relación con Jehová es lo primero y tú deberás de pasar por el dolor de perdernos para poder el día de mañana volver a la verdad y darte cuenta de que el mundo es una mierda, el mundo está dominado por Satanás y que realmente estar en familia aquí es lo seguro y vuelvas tarde o temprano. Entonces, cuando recibí la confirmación de todos de que va a ser así y cartas, llamadas llorando de despedida, literalmente como si me fuese a morir, pues en ese momento firmé la carta de esa asociación y a partir de ahí ya no supe más de ellos. Hace 2 años. 30 de noviembre fue. Es muy bestia esto. Sí. Lo siento mucho. Ya está. Es lo que hay. Pero sí, sí. No fue como. O sea, no hubo como un. Bueno, podemos hablar de vez en cuando. No sé. Te preguntaré, como a expensas, un poco por las espaldas, qué tal estás, sobre todo a mis hermanas. Sino que fue una frialdad. De hecho, una de mis hermanas ni siquiera se despidió de mí. O sea, yo les dije claramente escribirme. Y una de mis hermanas ni siquiera. O sea, te hablo de una hermana que fue como mi madre para mí. O sea, que fue como. Era la que más me quería, la que mejor me trataba, la que. O sea, todos me trataban geniales, sino que tenía una relación también especial con ella, porque éramos los dos como muy rebeldes, muy cabras locas, y ni siquiera se despidió. O sea, era como la frialdad absoluta. Y yo sé que era por la presencia de su marido, que su marido también era líder de congregación, y la mantenía como firme en plan de. No cedas, o sea, no le hables a tu hermano, ¿sabes? Entonces, sí, así, literal, esa fue la última interacción que yo tuve con ellos. ¿Te lo podías creer en ese momento? O sea, No, es que sigo sin creérmelo. Sigo sin creérmelo, sigo como. lo tienes asimilado, o sea, No lo sé, no lo sé. O sea, hago vida normal y tiras para adelante, tiro claro. para adelante. Sí, tiro para adelante porque como que si lo pienso como que cortocircuito. Ya. Es que te he visto No, contarlo como con cierta distancia emocional. Entiendo porque es que es no, muy... no sé, es que no sé qué ha pasado, realmente. Ya. No sé qué ha pasado. Les he perdido a todos de repente. Han Han desaparecido. desaparecido. Sé que siguen vivos. Sé que me quieren. Sé que sufren por verme así. Sé que quieren que vuelva. Y sin embargo, les muestro amor, les escribo y no me contestan. Porque piensan que están haciéndome un bien. Entonces es como. Es un proceso que entiendo, pero que hay una parte de mi mente que no es capaz de procesar. Y mira que entiendo todo el proceso mental por el que ellos están siendo manipulados, entiendo el miedo que tienen, entiendo la razón por la que creen que lo hacen, pero a nivel Samuel, no sé qué ha pasado.
Se entiende aquí, pero no se entiende aquí. Sí, exactamente, será cuestión de años. Obviamente he hecho mi vida, obviamente estoy más que feliz de haber tomado esa decisión, porque al final seguir dentro sería mantener la comunicación con ellos y el trato con ellos, pero al final era vivir una mentira, pero... O sea, no me plantearía ni por un segundo volver a estar con ellos en relación a cambio de sacrificar mi libertad, por ejemplo. Entonces, como tengo eso tan claro, es algo que me ha ayudado como a ir dándole forma y una explicación y un motivo para seguir adelante y superar su falta. Es que es muy complicado porque, bueno, antes me has enseñado un vídeo, ¿no? Ahora lo Mm. podremos ver de nuevo y analizarlo un poco más. Pero claro, hay mucha programación de si tú ignoras a este ser querido que se ha salido, si tú le haces sentir mal, le haces sentir desesperado, hay más probabilidades de que vuelva y de que se salve. Por tanto, cuanto más hagas el vacío a esa persona, más la estás ayudando. Es que literalmente, en la publicidad que ellos hacen, em, a veces se ve como el hijo vuelve. Hablamos de una publicidad ficticia, ¿vale? Que ellos mismos crean para educar a los adeptos, para decirles, así se hace. Entonces ellos crean ciertas publicidades que ya veremos luego. En una de esas publicidades aparece la hija cuando vuelve y dice, solo me hubiese bastado una respuesta de mi mamá para ser suficiente para yo no volver. O sea, y lo dice con toda su cara, ¿sabes? En plan, lo dicen abiertamente, prácticamente exponen abiertamente que es un chantaje emocional por parte de la familia, para que vuelvan, para forzar a su familia a que se vean tan solos, tan desamparados, tan abandonados, porque es que ese sí que es el sentimiento que yo experimento cuando pienso en mi familia, el abandono absoluto. Es como lo exponen claramente, no se esconden de que realmente ellos saben que con un mínimo mensaje que ellos me manden a mí, ellos piensan que entonces eso me va a valer para no volver, porque entonces ya tengo relación con mi familia. Claro. Entonces ellos realmente son plenamente conscientes de que la crueldad que están aplicando con sus seres queridos, en este caso conmigo, tiene que funcionar tarde o temprano. Lo que ellos no saben, o bueno, ahora imagino que sí, porque ya me han visto en redes hablar de esto, es que no voy a volver. Es que pase lo que pase, no voy a volver, aunque ellos me hagan el vacío de por vida. Entonces será una sentencia de por vida, a no ser que ellos decidan en algún momento despertar o comunicarse conmigo o lo que sea. Pero bueno, ellos ya han dicho que para lo único para lo que se van a comunicar conmigo es si hay un fallecimiento en la familia o si hay que arreglar algún papeleo administrativo dentro de la familia. O sea, como tema burocrático y ya. Eso es lo que te dijeron cuando se despidieron de ti. Sí. ¿Quieres contarnos un poco más de lo que te dijeron cuando se despidieron? O... Sí. Básicamente eran mensajes de espero que vuelvas pronto. Hubo un mensaje en el que había una foto con toda la familia, incluida mi madre, que acababa de fallecer hace muy poco. Entonces, uno de mi familia usó la baza del fallecimiento de mi madre en la foto para decir, estos vamos a ser todos cuando decidas volver, porque en el paraíso mamá va a ser resucitada. Entonces, me pareció, me pareció lo más cruel que se puede hacer. Luego tuve llamadas que eran simplemente despedirnos, llorando todo el rato, como si eso, como si me fuesen a operar y en esa operación fuese a perder la vida, literalmente. Y bueno, recuerdo también un mensaje, una conversación con un testigo de la congregación donde yo nací, en el entierro de mi madre, en el funeral, donde él me decía, Samuel, yo sé que has perdido la fe, yo sé que ya hace mucho que no sientes a Jehová en tu corazón, pero tu madre ahora mismo está esperando en el paraíso. O sea que te animo a que vuelvas porque la única forma de volver a ver a tu madre va a ser volviendo a la verdad. Una palmita en la espalda diciendo, pero este tío es gilipollas o sea, o sea, pues yo estaba en shock obviamente porque era el fallecimiento de mi madre y yo recibí esa información y fue como, ¿qué acaba de pasar? O sea, no sé no sé qué me acaba de decir este hombre, pero luego cuando analicé digo, tío, es que tienen una
crueldad muy bien llevada. O sea, que literalmente es normal que funcione el miedo y la culpa y el pánico en los adeptos, porque es que es lo que es lo que se siente cuando sales, ¿sabes? Y cómo te lo hacen sentir, cómo te lo comunican. Además, esa manipulación se puede ejercer también cuando tú estás convencido de que se hace desde una buena intención y con un buen objetivo. Claro, pues mejor aún. Es como, o sea, mejor para ellos aún, porque es como, es que le estoy salvando la vida, debo hacerlo así. Es que yo, no sé, pues eso, en plan, como el que se amputa una pierna y dice, no, te tenemos que amputar la pierna para salvarte la vida. Entonces vas a sentir dolor, pero, hey, es por tu vida. Pues entonces es como, ellos justifican ese tipo de actos porque piensan que es por amor. Y ellos, sabiendo que es cruel, piensan que es para salvarte la vida. Entonces hace la mente, ¿qué hago? Vamos a ver ese vídeo que me has traído porque creo que ejemplifica muy bien todo este proceso. Bueno, aquí se ve cómo están todos en la reunión. Esto es una reunión normal. Me llamo Gabriela. A Ben y a mí siempre nos ha gustado ir a las reuniones. Pero últimamente no ha sido fácil. Nos falta algo. Nuestro hijo. Porque para los padres que falte un hijo en la congregación es lo peor que hay. Es un sentimiento de fracaso absoluto. Era como estar viendo una película. Como si no fuera real. Ahí se ve como el chaval como que va vestido de rebelde, con la cadena, con una chupa de cuero. Eso ellos como que lo asocian a rebeldía. No podía creer lo que nos estaba pasando. Discuten con él. Él no quiere seguir las normas, él pues básicamente quiere hacer su vida. Y entonces firma una carta de desasociación, ¿vale? Donde dice, no quiero ser testigo de Jehová, me marcho de casa y tal. Si él quisiera permanecer en esa casa, no podría. Porque los testigos de Jehová tienen la norma de que en casa de sus padres se siguen esas normas. ¿Vale? Entonces es como que se tiene que ir, ya los padres lloran, por supuesto en la publicidad es música emotiva, Nuestro hijo música triste. ya no era testigo de Jehová. Parece un funeral. Es un funeral para ellos. Ya. Lo anuncian públicamente. Los ancianos y los Para que demás todo el mundo lo hermanos sepa. fueron muy comprensivos y nos apoyaron mucho. Te doy el pésame, Ellos ¿no? lo vieron Sí. crecer, Es el pésame. dar su primer discurso y bautizarse. Bueno, muestran como recuerdos con el chaval. Cuando eran felices, cuando ¿no? eran felices y el niño era muy adoctrinable porque no le quedaba otra que Estaba obedecer. destrozada. Leví me decepcionó cuando dejó a Jehová, Me decepcionó. pero estaba más decepcionada de mí misma. Fíjate, Sentía que le habíamos fallado de algún modo. o sea, los padres que seguramente habrán hecho todo lo que han podido por educarle, se sienten, o sea, la organización les hace sentirse culpables a ellos porque han hecho algo que no ha estado bien, que es exactamente lo mismo que piensa mi familia. Mi familia piensa exactamente igual, que han hecho algo mal o que no me han educado lo suficiente o que no han sido lo suficiente severos conmigo, sobre todo mi padre, yo sé que piensa así, y que tenía que haber sido más, bueno, pues eso, duro, por así decirlo. Entonces la culpa va para ellos y luego también es como, epa, oye, si yo te he educado, ¿por qué me has fallado así, no? ¿Por qué no has tomado el camino de la verdad? A veces pensaba, ¿cómo estará? ¿Le irá bien? No puede contactar con él, claro. Claro, a veces pienso cómo estará. Hombre, o sea, si dice eso es porque No puede hablar con él. no puede hablar con él. Ya eran días muy difíciles. Entonces ahí recibe un mensaje. Pero luego la situación empeoró. Claro, estaba pasando mal, Yo la situación sabía lo que La empeora. Biblia dice sobre dejar de mezclarse en la compañía de cualquiera que no cumpla con las normas cristianas. Vale. Entonces aquí lo que se ve es como el chaval, el hijo, le manda un mensaje a la madre donde le propone comer a las 12 unas hamburguesas y unas pizzas. Entonces lo que hace la madre es ve el mensaje
Y dice, no, ya lo estaba pasando mal, pues empeoró la cosa. ¿Por qué? Porque ve el mensaje de su hijo que quiere quedar con sus padres a comer, a verles, y entonces la madre coge, vuelca el móvil y pasa del hijo. Como diciendo... No te puedes mezclar con cualquiera que no siga las leyes, ¿no? Las Exactamente. normas. Pero Y no se va toda imaginaba disgustada. Lo duro que sería obedecer. Pero una ese cosa, ha mandato. dicho normas cristianas. Ujú. Eso no Ellos- son normas cristianas. ¿no? Los cristianos no... Sacan de contexto al final un pasaje de la Biblia que es básicamente no se mezclen con los rebeldes o las personas apóstatas, etc. No me sé el texto bíblico de memoria, pero sacan de contexto de que dicen ni siquiera coman con esa persona. ¿Vale? Entonces, pues al final ellos han sacado el contexto de que en vez de demostrarle amor y quererla y para que vuelva, no, tienen que ser absolutamente lo contrario, radicales hacia el ostracismo, o el odio o tal. Lo han interpretado así a través de la Biblia. Y como ellos para la Biblia es la Biblia cristiana, pues piensan que es el cristianismo, pero no, realmente es los mandatos de los testigos de Jehová. En la interpretación de los testigos de Jehová. Aquella noche, un hermano habló sobre el ejemplo de los hijos de Coré. Esto se hace mucho para adoctrinar en las reuniones. Se ponen ejemplos, se ponen películas, incluso ahora, porque cuantos más vídeos... De hecho, esto es un vídeo adoctrinador. O sea, este vídeo antes no existía. Antes se daba un discurso donde decía, no podéis hablar con vuestros hijos o con cualquier familiar expulsado. No Coré. Cuando se dio la orden de apartarse de las tiendas de los rebeldes... Claro, te ponen pasajes de la Biblia de ejemplo, ¿no? Entonces tienes que seguir el serían ejemplo más de... leales a su Exactamente. familia que a Jehová. Claro, todo lo que aparezca en la Biblia es ejemplar. Entonces, te pones siempre ilustraciones en el discurso que hace La el Biblia orador dice que permanecieron leales a Jehová para apoyar su y mensaje. recibieron bendiciones por ello. Se mantuvieron leales a Jehová y recibieron bendiciones. Entonces, ella entiende que si es Después obediente de a la Jehová, reunión, le dije recibirá a Abel que bendiciones. Leví me había enviado un mensaje. Le conté todo. Le confesé que lo extrañaba muchísimo. Ay, Le enseño el confesé, mensaje. le Pero confesé. también le dije que quería ser leal a Jehová, como los hijos de Coré. Y usa el Él ejemplo. me dijo que él mismo luchaba con sentimientos parecidos. Luchaba. Pero luego dijo algo ¿Cómo no vas a luchar? que yo no había pensado. ¿Cómo permanecer firme cuando Que el si nos hijo... interponíamos Cuando el hijo es rebelde. entre ellos, luchaba Un con manual, ¿no? De sentimientos cómo... parecidos. ¿Hay de eso? Pero Claro. luego dijo algo ¿Cómo permanecer que yo no firme había cuando un hijo pensado. se revela? Que Es si básicamente nos un manual interponíamos de entre cómo no él hablarle, de y cómo la no establecer disciplina contacto y que de cómo ser necesitaba. fuerte para que el hijo vuelva. Iríamos en contra de la intención de Jehová de mostrarle su amor. En realidad, nuestra lealtad podría salvarle la vida. Nuestra Nos lealtad podría decidimos a salvarle seguir la vida. confiando en Jehová y a mantenernos leales a él. Ya han comido pizza ellos, sin el hijo. Claro, Va pasando el tiempo. va pasando los años. Ya te ponen música animada. Como diciendo, epa, el tiempo todo lo cura. Estarás ¿sabes? orgulloso de tus acciones. Exactamente. Las cosas van mejorando poco a poco. Ya han pasado 5 años. 5 Leví años. aún no ha regresado a Jehová, pero no pierdo la esperanza de que un día lo haga. Y mientras Están llega predicando ese ahí, ¿no? día, Exactamente, ahí están me reclutando. mantengo ocupada sirviendo de precursora regular. O sea, ahí dice, lleva 5 años sin aparecer, mi hijo, no sé nada de él, pero mientras tanto me mantengo ocupada reclutando más adeptos. Claro. Entonces es como, claro, como perfecto porque estoy siendo leal por un lado a la organización y estoy siendo leal por otro. O sea, es como que ellos nunca pueden fallar. Nunca dan opción a no, bueno, pues mientras tanto, pues yo que sé, hago otro tipo de actividades. No, me tengo que refugiar No, no, en esto. Me tengo que refugiar Claro. exactamente en la organización, Ya, en ya. pasar más tiempo con los hermanos, o sea, con los adeptos, etcétera. Y uso todas mis energías para hablarles a otros de Jehová. He sentido en carne propia cómo se cumple Salmo 97:10. Lo apoyan con un texto. Jehová realmente guarda a los que le son leales. Guarda a los que son leales, es como, pues que les tiene en cuenta. Para el futuro, para el paraíso. Ahí se ve bien orgullosa de dejar hablar a su hijo. Estaba en portugués todo. Estos son portugueses, sí. Joder. Madre mía. Yo estoy un poco revuelta, no sé cómo estás tú, la verdad. Antes me has comentado que estuviste con una psicóloga experta en sectas y grupos coercitivos, Laura Merino, que tengo pendiente con ella grabar aquí.
¿Cómo dirías que te ayudó qué te llevó a darte cuenta? Laura para mí fue esencial en el proceso sobre todo entender, de entender qué sentimientos estaban pasando por dentro de mí y de respetar los procesos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque yo venía un poco de la escuela del desarrollo personal fácil, del desarrollo personal positivista, del si te encuentres mal, no te encuentres mal. Cambia tus pensamientos, Sí, cambia tu vida. exactamente, de si lloras, no llores. Entonces yo venía mucho de ese mensaje, ¿por qué? Porque fue en lo primero en lo que me tuve que refugiar en ese momento, o supe refugiarme en ese momento. Entonces Laura me ayudó, o este tipo de terapia más enfocada en la psicología profesional, me ayudó sobre todo a respetar, o sea, autocompadecerme de mí, ¿sabes? No al tengo que ser fuerte y ahora, porque ese mensaje estaba muy, muy, muy fuerte en mí, el hecho ok, he perdido todo, tengo que ser muy fuerte ahora y salir adelante y tal, que está bien esa intención, esa fuerza, está bien, pero no, estaba echándole tierra a la mierda. Entonces, digamos que esa terapia para mí fue muy útil para saber compadecerme de mí mismo, sentir pena hacia mí mismo y, en cierto modo, saber victimizarme de forma sana. Es decir, en plan, hey, tranqui, deprímete, llora, eh, porque es normal, estás perdiendo a toda tu familia, has roto todos tus patrones, has roto... Tú tienes que empezar a vivir poco a poco. Entonces, esa fase del 0 al 1, de bebé en la vida, a empezar a experimentar y a empezar a tener como una propia visión de la realidad, fue fue muy potente, fue muy necesaria. ¿Cómo encontraste a Laura? ¿Buscaste especialistas en sectas? ¿Te la recomendó a alguien? No, por un vídeo de Tamayo. Ah, mira. Sí, yo seguía mucho a Tamayo porque me encantaban los documentales que hacía, destapando sectas, se infiltraba en esto, en lo otro y me molaba un montón cómo lo hacía y ahí la descubrí en un vídeo y dije, hostia, esto es lo que necesito yo. Ujú. Qué Mm, bueno. sí. Y querías compartir un poco, sin tampoco profundizar mucho, porque eso lo veré más con Laura, ¿no? Pero Mm, bajo tu experiencia, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para ayudar a alguien que está atrapado? Puede ser en una secta, en un grupo coercitivo o en cualquier estado ujú, de manipulación o de secuestro mental. ujú. Lo primero, no intentar influir lo menos posible en su opinión sobre las cosas. O sea, casi que lo has dicho tú antes, lo de darle herramientas y ayudarle a que sea consciente de que tiene la capacidad de elegir. Creo que muchas veces la gente que no es capaz de salir de una manipulación es como que no ve diferentes salidas. No es capaz de visualizarse o de experimentar la sensación de que en algún momento de su vida va a estar mejor, o que en algún momento de su vida va a ser libre, o que en algún momento de su vida va a volver a ser feliz, sin mierdas, básicamente. Em, entonces, lo primero, darles como esa esperanza, en primer lugar, hey, ¿sabes que aunque no estés en esta relación, sabes que aunque no estés en esta secta, te imaginas siendo feliz en otro tipo de vida, por ejemplo? Porque ya solamente con hacerle esa pregunta, ni siquiera es imagínate en imperativo, es como hacerle preguntas que le empujen a esa persona a imaginarse o visualizarse en otro tipo de vida completamente diferente. Porque ahí está empezando a experimentar otro tipo de personalidad y está alejándose de la personalidad que tenía programada durante toda su vida. Entonces, al menos yo cuando lo he hecho o intentado con otras personas, porque lamentablemente despertar a una persona tiene que ser la persona la que quiera. O sea, es decir, todo parte igual que con mi exmujer o con otros amigos que también he ayudado a despertar, me han abierto un poquito la puerta. Si me abres un poquito la puerta, te puedo ayudar con preguntas pues de ese estilo, ¿no? Potentes que te ayuden a pensar por ti mismo y darte las herramientas para que, pues eso, te visualices en una forma en la que nunca te has visualizado hasta ahora, ¿sabes? Pero si no me abres la puerta, es imposible. Porque te dirán, no, no me visualizo de otra forma, no, no me imagino otra forma de vivir, estoy en el camino correcto y no me quiero salir de aquí. Entonces, o sea, estamos obviando que ese tipo de personas es imposible de ayudar. Entonces, a las que sí que podemos ayudar, yo lo haría así. De hecho, yo salí gracias a eso, a que yo me imaginaba en algún momento de mi vida siendo libre.
No me imaginaba siguiendo esas normas toda mi vida. Entonces eso me ayudó como a crear un nuevo estado, una nueva energía que me permitía como ver otras posibilidades. Y cuando ves otras posibilidades, de repente te empiezas a plantear otras cosas. Y si tú te ves siendo libre, y si tú te ves siendo feliz, fuerte, y habiendo superado todo lo que tienes ahora mismo malo en tu vida, de repente tu genética te lleva como a hacerte otro tipo de preguntas y como a alejarte de eso que ahora mismo te está impidiendo ser como ya te estás imaginando. No sé si se está entendiendo lo que estoy diciendo, pero básicamente así es como yo lo hice y creo que a cualquier persona le ayudaría. Pero realmente cada proceso, o sea, cada persona tiene un proceso diferente. Realmente cuando actuamos de manera como automática, ¿no? Simplemente funcionando sin pararnos a pensar y a plantear el simple hecho de decir, oye, voy a parar y voy a pensar si existe otra realidad en la que yo podría estar. Ujú. Eso ya es muy potente y muchas veces no nos preguntamos. Asumimos que lo que tenemos es lo que hay y es lo que va a haber. Es que es tan simple como decir, ¿y si no hubiese tenido hermanos? ¿Y si mis padres no hubiesen estado? ¿Y si mis padres se hubiesen separado? ¿Y si hubiese sido tenista? ¿Y si no hubiese ido a este colegio? Y entonces mi pregunta fue, ¿y si no hubiese nacido testigo de Jehová? ¿Entiendes? ¿Y si no hubieses conocido a ese marido que te maltrata? ¿Cómo te imaginas que sería tu vida? Es que en ese momento ya te va a decir algo totalmente diferente. Pero para mí esa pregunta fue como, claro, yo pienso que estoy en la verdad porque me han dicho que estoy en la verdad. Pero ¿y si hubiese nacido en Arabia Saudí? ¿Y si hubiese nacido en Corea del Norte? Mi película mental sería otra totalmente diferente, porque papá y mamá me están diciendo que es la verdad, pero porque yo he nacido aquí y no o sea, soy hijo de estos dos humanos. No soy hijo de otros dos humanos que están en otra parte del mundo con otras creencias totalmente diferentes. Y eso, por ejemplo, a mí también me hizo pensar de decir, es que claro, a uno de Corea del Norte se piensa también que tiene la verdad absoluta, porque le están controlando por todas partes. Y también piensa que no hay otra realidad, Sí. por ejemplo. Sí, sí, yo me acuerdo que de pequeña siempre le decía a mi madre, mamá, pero estas personas, ¿por qué creen que esto es así? Y estas personas creen que esto es así. ¿Cuál tiene razón? ¿Cómo puede ser que todos piensen que tienen razón? ¿No? Como que Ujú. me costaba manejar como esas diferentes... Claro, Sí. claro. A veces esa pregunta te viene innata y a veces esa pregunta te puede dar a otra persona y te puede dirigir a hacerla. Vale, y bueno, veo que te gusta como sacar quizás partido a lo que te sucede, aprendizajes, ¿no? Ujú. Antes has dicho, pues, por ejemplo, gracias al bullying he adquirido estas herramientas o aprendizajes. De toda la historia que me has contado, que creo que eso no es una historia terminada con un final, creo que todavía estás viviendo la historia, Mm. pero ¿qué moraleja, qué aprendizajes, qué te gustaría compartir con la gente? Me gustaría compartir que pese a toda mi historia y todo el dolor que he pasado, que ha sido un dolor insoportable durante mucho tiempo, un dolor indescriptible, un dolor que no es solamente emocional, sino se traspasa a lo físico incluso, que ha merecido la pena solamente por este último año que he vivido. O sea, estamos hablando de 24 años en una secta, de los 24 a los 28, recuperación, rotura de matrimonio, o sea, rompí un matrimonio, perdí a toda mi familia, fallecimiento de mi madre, rompí otro noviazgo, mientras tanto, retos con el negocio que tengo, retos muy grandes además, ansiedades y o sea, solamente por este año que he vivido, después de todo el proceso que he trabajado, te diría que ha merecido la pena absolutamente todo y que si ya puedo decir esto solamente habiendo pasado un año, no me quiero imaginar lo que diré cuando pasen 5 10 o 15 o 20 años. Em, Me gustaría decir que mi historia me ha llevado a pasar un proceso de desarrollo personal que estaría agradecido de por vida. Que si no fuese por mi historia yo no me hubiese desarrollado personalmente en nada. Estaría siendo como uno más, siguiendo el guión y sin cuestionarme absolutamente nada, con mis limitaciones, con mis creencias destructivas probablemente, y siendo una persona totalmente diferente. Y creo que, o sea, y mi historia al final, el sufrir, el pasarlo mal
y esa intención de querer salir adelante, de optimismo, de fuerza, es que me ha llevado a ser un ser mucho más evolucionado. Es que en todos los sentidos. En el sentido físico, en el sentido mental, tengo las relaciones más sanas y más mejores de mi vida ahora. Tengo gente que me quiere por todas partes del mundo, gente que me da cariño, mucho más que antes, que tenía mi familia incluso. No se puede comparar, obviamente, pero, o sea, literal, que me siento hiper mega arropado por prácticamente todo el mundo. Ahí a donde voy estoy mucho más abierto que antes, porque al no tener familia, no tengo nada que perder, estoy muy abierto a nuevas relaciones, a hablar con gente. Entonces, mi moraleja es que superar todos esos miedos me ha llevado a la vida de mis sueños, literalmente. A cómo yo visualizaba mi vida. Cuando yo estaba saliendo de los testigos, a querer viajar a querer viajar por el mundo, conocer personas, tener una vida de abundancia, y no hablo de dinero, hablo de abundancia a nivel de salud, a nivel mental, a nivel tío, que me siento saludable, me siento estable emocionalmente por una vez en mi vida. Que no tengo aquí una guerra, ¿sabes? Y solo he disfrutado un año, por así decirlo, año y medio de esta sensación. De poder haber superado más o menos o aceptado todo esto que me ha pasado y empezar a vivir una vida como desde cero, ya bien. Entonces, que cuando saltamos al abismo, no es que no haya nada, siempre hay algo. Pero dar el paso cuesta, pero, o sea, merece la pena. Y te lo dice alguien que ha perdido todo. Ese sería como mi aprendizaje muy resumido. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti Si también. pueden encontrarte alguna red social que quieras compartir, algún proyecto que tengas que quieras compartir. Vale, sí, en Instagram me pueden seguir con samuel.bueno_. Así que ahí me pueden encontrar. Muchas gracias. Gracias a ti. Esto es En la mente de, el podcast de psicología en el que en cada episodio nos sumergimos en lo más oculto y profundo de la mente de diferentes perfiles. Un podcast para aquellos que buscan comprender, analizar e investigar sin juzgar tanto lo más oscuro como lo más luminoso de las personas. ¿Tienes una historia para contarnos? Si quieres abrirnos tu mente, escribe a enlamentedepodcast@gmail.com y háblanos de tu caso. ¿Quieres adquirir las herramientas y conocimientos más interesantes y útiles de la psicología? Visita mindhandacademy.com y entra a la formación online de psicología por la que ya han pasado más de 4.000 alumnos. Si eres psicólogo o estudiante de psicología, no te pierdas la formación online más práctica donde aprenderás a dar terapia. En Mindhand Pro analizamos sesiones de terapia de casos reales de pacientes que atendemos y que han dado su consentimiento. Esta es la mejor manera de adquirir experiencia como psicoterapeuta. Si estás pensando en hacer terapia, puedes pedir información sobre nuestros profesionales en claudianicolasaconsultas@gmail.com. Y si tienes cualquier duda y deseas recibir información sobre lo que ofrecemos, puedes escribirnos por WhatsApp al +34 679 65 8930.